tiene un trayecto muy amplio, muy desarrollado a lo largo de años, tanto en sus estudios previos, como nos ha contado anteriormente, en torno al espiritismo en Venezuela, en Caracas fundamentalmente, como desde el siglo XXI, es decir, desde comienzos de las exhumaciones de fosas comunes de la época de la Guerra Civil Española, se ha dedicado mucho más, o casi de una manera monográfica, al estudio de esa parte del pasado que yace bajo tierra en nuestra civilización y en nuestro país. Él es investigador del CSIC, algo que todos desearíamos ser algún día, es decir, el CSIC se tiene mucho tiempo para investigar, se tiene que tener mucha capacidad, pero no se tienen clases, lo cual para él supongo que es una rémora también porque lo echan falta, pero porque ha sido docente evidentemente, pero para quienes tenemos que dedicarnos a la docencia aparte de la investigación, pues nos resulta muy envidioso, ¿no? Yo diría fundamentalmente hay dos libros, él tiene una gran obra, pero hay dos libros que a mí me han influido mucho. El pasado bajo tierra es un libro que data de 2015, creo que es 2014 ya. 2014 ya. Es un libro que está muy relacionado con lo que vamos a escuchar ahora, y otro libro, mi memoria es muy mala, pero es el que él coordinó en 2015, Necropolitics. Es sobre este concepto de necropolítica, no sé si nos vas a hablar algo de él, pero bueno, es un concepto donde en colaboración con otro especialista, creo que el otro especialista, Robin, era del Cono Sur, había trabajado mucho sobre Argentina y demás, pues hacen un recorrido sobre esta cuestión de la vida de los muertos en museos, memoriales, exhumaciones en la época de los derechos humanos, a lo largo de toda todo el mundo, vamos, realmente. Yo he leído así, he vuelto sobre algunos capítulos de Camboya y Ruanda, por ejemplo, que hay uno, en fin, sobre Argentina, sobre muchísimos de estos lugares. Bien, repito que para nosotros es un gran placer tenerlo aquí, y además nos va a dar una perspectiva que es sensiblemente distinta a la perspectiva que tenemos habitualmente dentro de una cátedra que está enfocada más a los estudios artísticos y que, ya como veis, pues cubre disciplinas de historia, de memoria, y en este caso de esa historia que está por debajo de nosotros, pero que sin embargo nos influye diariamente. Bueno, muchas gracias, Paco, por aceptar la invitación. Y the floor is yours. Bueno, muchas gracias, Vicente. La culpa de que estemos aquí un lunes es mía, porque no podía venir otro día que el museo estuviera abierto, pero es un verdadero gusto. Vicente me ha dicho que hable más o menos con una hora, y entonces pensamos que era mejor que os pasara unas diapositivas y os comentara sobre ellas distintos temas que estamos investigando en el equipo que tenemos en el CSIC. Este es un equipo... aquí ya ha salido esto. Es un equipo interdisciplinar en el que, bueno, yo soy antropólogo social, pero tenemos también forenses, tenemos biólogos, psicólogos, gente de crítica literaria, es decir, trabajamos muy transversalmente todos los temas que podrían englobarse dentro de la memoria traumática. Bueno, os he puesto esta imagen aquí del Día de los Muertos en México, porque básicamente hoy vamos a hablar de muertos. Es muy importante para la antropología de la muerte, dentro de la cual yo encuadro mis estudios. Básicamente lo que hace es tratar de interpretar las estructuras sociales, los procesos simbólicos, a través del trato que se da a los muertos, ¿no? Cuando se da en una comunidad campesina, por supuesto, no es lo mismo que cuando hay un Estado y hay políticas de Estado respecto a qué muertos hay que manejar y qué muertos hay que segregar de alguna manera, y de eso vamos a hablar posteriormente, ¿no? El tema dentro de la antropología de la muerte han surgido, tradicionalmente la antropología de la muerte era, bueno, pues sobre culturas funerarias en lugares determinados, ¿no? Pero en las últimas décadas también se ha abierto el espectro a trabajar con temas más vinculados con el sufrimiento social, con los conflictos, con los genocidios, es decir, qué ocurre con las personas que han muerto violentamente en distintos tipos de procesos
de violencia, ¿no? Hay muchísimos estudios que están trabajando sobre este tema. Es aquí, por ejemplo, unas mujeres guatemaltecas que están homenajeando a sus maridos que fueron masacrados por el ejército durante la guerra de Guatemala, ¿no? Ese es el tipo de procesos que nos interesa tratar de analizar y también divulgar y hacer público, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de voz que muchas de las víctimas no tienen, podemos acceder a otros públicos y por lo tanto de alguna manera lo que hacemos es transmitir también su experiencia, su sufrimiento, sus propuestas, ¿no? Más allá del entorno que ellos pueden controlar, ¿no? Os quería poner esta imagen que yo no conocía y que el otro día salió en la prensa, no sé si tú, Vicente, la conocías, ¿no? De Antonio Saura, esta obra que tiene esa Mentira y sueño de Franco, que de los años 58 a 62, en concreto, esta es una fosa común, evidentemente, ¿no? Que es el tema en el que vamos a trabajar, que vamos a conversar hoy. Yo estaba hablando antes en el seminario de la cátedra sobre el concepto de subtierro, que es el concepto que yo he creado para poder hablar de esas exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil, que es el tema que llevo trabajando desde el año 2000. Hemos estado siguiendo exhumaciones de fosas, yo en concreto desde el año 2002, pero ya con financiación y proyectos desde el año 2007. Tenemos también proyectos europeos y trabajamos siempre en un marco comparado. O sea, nos parece que todo este tema de las exhumaciones de fosas comunes aquí en España ha tenido un recorrido muy extraño, muy agrio incluso, ¿no? Muy tenso. Y lo que nos ha parecido importante era trabajar en un marco comparativo. Es decir, en nuestro equipo de investigación hay personas que trabajan en Guatemala, como os he enseñado antes, o que, por ejemplo, ahora el último caso que ha estallado de exhumaciones, fosas comunes y desaparecidos es el caso mexicano, donde hay una multiplicidad de violencias, donde hay bloqueo por parte de la Fiscalía de cualquier tipo de investigación y, por lo tanto, bueno, son los propios familiares, hay mujeres, le llaman rastreadoras, que van por los desiertos, por los páramos, van buscando fosas comunes y si encuentran algún objeto de identificación, pues tratan de entregarlos a sus familias. Pero bueno, el caso es que ahí también, como sabéis, pues estuvo la masacre de los normalistas de Ayotzinapa y también ha habido un proceso forense. Es decir, estamos intentando entender el caso español en un contexto global que incorpora América Latina, pero también otros lugares de Europa, de Asia y de África, ¿no? Tenemos gente investigando en el Chad o en Timor, en Bosnia, en Polonia, en muchísimos lugares donde la llegada, digamos que las fosas comunes abren procesos memoriales y de reconciliación con el pasado y también de búsqueda de perpetradores, ¿no? Antes de continuar, os quería hablar de tres aspectos, ¿no? Antes de meterme en concreto con las fosas comunes del siglo XXI en España, que son mi especialidad, ¿no? Bueno, si es que uno puede ser especialista en este tipo de cosas, ¿no? Es un tema muy poliédrico, está lleno de ángulos, es difícil de aprender, es como un puzzle y poco a poco vamos colocando las piezas, ¿no? Y os quería hablar un poco rápidamente de la intersección entre las ciencias forenses y los derechos humanos, que yo creo que es uno de los espacios en los que brota todo este tipo de procesos. Luego voy a hablaros brevemente también de un concepto que a mí me ha influido muchísimo, que es la vida política de los cadáveres, es decir, cómo los cuerpos tienen una significación política. Os voy a hablar de una autora en concreto que yo creo que nos va a ayudar a entender bien el caso español. Y después quiero hacer muy brevemente, casi pasando de puntillas por todos estos temas, una genealogía de las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil en España. Porque las fosas que se están abriendo ahora, y es muy importante resaltarlo, no son las primeras de la Guerra Civil. Dentro de los debates tan crispados que ha habido, se ha hablado de abrir heridas, de por qué se hace esto ahora, porque ya que hemos construido una convivencia, etcétera, etcétera, cuando realmente estas fosas comunes que se están abriendo no son las primeras, sino más bien las últimas. Entonces os voy a explicar qué es lo que pasó en España desde la Guerra Civil hasta la actualidad para que las exhumaciones contemporáneas tengan el perfil que tienen. Bueno, entonces vamos con el primer tema. No sé si habéis oído hablar de la fosa común de Katyn. Es una masacre terrible que hicieron los rusos en Polonia en el año 40,
durante la Segunda Guerra Mundial, donde mataron más de 20.000 personas. Esta es una, por supuesto, para Polonia es un lugar de memoria extraordinariamente complejo. No sé si recordáis también que el presidente, uno de estos que eran gemelos, se llaman Kaczynski, ¿no?, que iba a ir a hacer una ceremonia con parte de su gobierno a Katyn, se estrelló el avión en una tormenta y murió el presidente de Polonia y parte de su gobierno, con lo cual el lugar se ha recargado, digamos, de martirio, ¿no? Y es un sitio de mucha intensidad, pero la razón por la que lo traigo aquí a colación es porque ya en los propios alemanes, estos son forenses alemanes que estuvieron estudiando la fosa de Katyn durante la propia guerra civil. Es decir, esta fosa común fue un arma de propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, fijaros con lo que tenían en la retaguardia, exhumando fosas comunes en el frente de batalla para acusar a los soviéticos de violaciones de las convenciones de Ginebra, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto fue muy interesante porque los alemanes acusaron, por supuesto, a los soviéticos y hicieron incluso una tipología de ejecución con tiro de gracia en la nuca que decían que era típicamente soviética. Unos meses después, los soviéticos llegaron a la misma zona, reexhumaron la fosa común de Katyn y dijeron que habían sido los alemanes, y el informe ruso, que es completamente ficticio, llegó incluso a Nuremberg y fue una prueba testimonial en Nuremberg, ¿no? Pero bueno, simplemente esto es para hablaros de que las fosas comunes y en torno a las fosas comunes, las guerras, pues es un tema que tiene una profundidad histórica importante, ¿no? Pero lo que me interesaba más es comentaros, ya vamos a saltar a América Latina a mediados de los años 80. Esta es la Fundación Simon Wiesenthal. Ellos detectaron que Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, detectaron una pista de que hablaba, bueno, había muerto una persona que había muerto ahogada y tenían la Simon Wiesenthal, como sabéis, son los cazanazis, ¿no? Le estuvieron intentando encontrar en vida, pero no pudieron, pero sí que le encontraron muerto. Entonces, ellos llamaron a un forense norteamericano que se llama Clyde Snow, como la nieve, y él estaba en Argentina en ese momento generando una dinámica de la que os voy a hablar ahora mismo, ¿no? Entonces ellos se desplazaron a Brasil y evidentemente, bueno, y identificaron el cadáver de Mengele más allá de toda duda, ¿no? Este fue el momento que muchos consideran inaugural de esta intersección entre la ciencia forense y los derechos humanos. Hay un libro precioso que os recomiendo que se llama La calavera de Mengele, de Yal Weissman y Thomas Keenan, donde habla de toda esta nueva construcción forense, donde habla también de la ciencia forense como un arte de persuasión. Bueno, es realmente interesante. Yal Weissman es una persona muy interesante porque se ha inventado una disciplina por sí misma, que se llama la arquitectura forense. Que eso, bueno, para las personas que se interesan en la arquitectura, básicamente lo que hace es leer edificios bombardeados como si se tratara de cuerpos humanos, diseccionándolos, ¿no? Entonces, bueno, realmente obtiene mucha información sobre la voluntad que hay detrás de los bombardeos al leer las heridas que dejan sobre los edificios, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco en las ramas con el tema, pero este libro me gusta mucho, pero básicamente lo que estaba haciendo Clyde Snow en América Latina cuando le llamaron para detectar, para identificar el cuerpo de Mengele, que sí que lo identificaron, ¿no? Estaba constituyendo el que se ha dado en llamar el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Este equipo argentino, bueno, aquí están algunos de los miembros en el momento inaugural. Aquí a la izquierda vuestra del todo está Luis von der Brieder, que es el actual presidente, que es una persona que colabora con nuestro equipo de investigación, gente muy experimentada. Y ellos empezaron a trabajar con distintas exhumaciones localizando desaparecidos, primero en Argentina y luego estuvieron también trabajando en otros lugares de América Latina, y a partir de allí pues se generó una dinámica de exhumaciones. En América Latina se generaron otros equipos más allá del argentino, el equipo guatemalteco, el equipo salvadoreño, luego hay una asociación latinoamericana de forenses, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto desembocó en el año 91. Los abogados por los derechos humanos de la Universidad de Minnesota generaron el protocolo de Minnesota, que es un protocolo internacional que sirve para ese tipo de exhumaciones de personas desaparecidas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Acaba de ser actualizado el año pasado, porque ahora han cambiado mucho entre el año 91 y el año pasado, las técnicas, los tipos de identificaciones, el ADN ha evolucionado muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muy brevemente, todo esto ha dado lugar
a equipos forenses que circulan por todo el mundo. El equipo argentino de antropología forense es una multinacional. Ellos se dedican a exhumar fosas en lugares donde ha habido conflictos. Yo, cuando hablo con ellos o me comunico con ellos, pues nunca sé muy bien dónde están, pero bueno, ahora mismo han estado trabajando en Chad, han estado también en los países bálticos, han estado en Timor, han sido los que han hecho lo de Ayotzinapa, están trabajando con feminicidios en el norte de México, etcétera, ¿no? Es decir, hay grupos ya que se dedican a moverse de unos lugares a otros y que trabajan también con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con otros lugares, con otras instituciones, ¿no? Bueno, el tema de la vida política de los cadáveres. Otra corriente que quiero que converja para que entendamos mejor de lo que voy a hablar después, ¿no? Este es el libro que os comentaba anteriormente, el de las vidas políticas de los cadáveres de Catherine Verdery. Este es un libro del año 99. A mí me pareció absolutamente fascinante porque lo que hace ella es una estudiosa, es una antropóloga social, estudiosa de Europa del Este. Entonces, lo que trata de teorizar en este libro es qué es lo que pasó con cuerpos o representaciones de cuerpos después de la caída del muro de Berlín en noviembre del 89, ¿no? Imaginaros, había más de 2000 estatuas de Lenin. ¿Qué haces con las estatuas de Lenin, no? ¿Qué haces con, por ejemplo, los búlgaros acabaron reclamando el corazón del zar Boris III, que estaba en España después de una historia rocambolesca, en un frasco de formol, y lo recibieron con honores de Estado. De alguna manera representaba el corazón de Boris III, o lo que se suponía o se interpretaba como el corazón de Boris III, que se convirtió en un elemento fundacional de la nueva nación, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis todas estas tensiones que ha habido en torno a estatuas, en torno a mausoleos, etcétera, etcétera, en Europa del Este, que es de lo que está hablando Catherine Verdery, ¿no? Este es un ejemplo que he cogido al azar de la Internet, ¿no? Esto es en Mongolia, ¿no? En el año 2012, ¿no? Cómo se levantó una estatua de Lenin que estaba ahí, como estaban las estatuas de Lenin, en la plaza principal de la capital de la capital de la República, ¿no? Entonces, pues esto está pasando, lo habéis visto también en Ucrania, cuando ha habido hace unos años, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue lo de Crimea, ya pasa todo tan rápido como en el 2013 también, imaginaros, ¿no? Pues también en Ucrania, cuando estuvieron las milicias prorrusas en el este de Ucrania, cuando Rusia se anexionó Crimea, etcétera, etcétera, pues también cayeron un montón de estatuas de Lenin en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proceso. Pero la que a mí me parece más llamativa de todas es esta, que es una estatua que fue inaugurada en abril de 1970 ante 200.000 personas, líderes soviéticos y también alemanes, en Berlín, en la República Democrática Alemana, ¿no? Es una estatua de 19 metros, gigantesca, ¿no? Uno de los Lenin más grandes que se hicieron. Después de caer el muro, en el año 1991, la hicieron trizas, literalmente. La partieron en 129 trozos y los enterraron, cada uno por separado, en un bosque a las afueras de Berlín, como castigo simbólico, ¿no? A la figura de Lenin. Bueno, pues en el año 2015 se estaba generando un museo en Spandau, ¿no? Y la curadora del museo quiso exhumar la estatua de Lenin y, bueno, el lío político fue tremendo. No querían y tuvo muchísimos bloqueos y tardó más de un año en conseguir que le dejaran exhumar la cabeza de Lenin para que la llevara al museo, ¿no? Para que veáis el poder que tienen estos objetos, el poder político que tienen estos objetos, incluso una vez que han sido descuartizados. O sea, esta estatua se ensañaron realmente con ella, la enterraron en un bosque y al final pues les dejaron sacar la cabeza, que veis el tamaño que tiene, ¿no? Pero bueno, esto simplemente como ejemplos, ¿no? Otro más, en la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Lenin muere en el año 24, le embalsaman dos forenses judíos, pero con las técnicas del año 1924. Ahora hay un investigador ruso que está en Berkeley, que
estamos intentando traerle a España, porque tiene una investigación espectacular, ¿no?, sobre la momia de Lenin, porque fijaros, esto se embalsamó en el año 24. Estamos dentro de nada, serán 100 años del embalsamamiento. Las técnicas de embalsamamiento que hay ahora no tienen nada que ver con las que había entonces. Entonces, esto era un problema de Estado para la Unión Soviética, porque tuvieron que mantener un colectivo que en algunos momentos llegó a sobrepasar las 100 personas de forenses especializados exclusivamente en cómo preservar este cuerpo en concreto que fue embalsamado en el año 24. Esto es llamativo. Pues este Alexei Yurchav, este investigador, este antropólogo ruso, el que os estaba hablando antes, está analizando la metáfora del leninismo y las intersecciones que tiene con la propia evolución del cuerpo, ¿no? Una de las preguntas que se hace: ¿cuánto queda de Lenin en este cuerpo? Pues no más del 10%, porque los tejidos se han ido deteriorando, pero bueno, es que ahí están haciendo un seguimiento milimétrico, aunque de Lenin se puede ver nada más que lo que veis aquí en la fotografía. Están tratando de preservar todos los órganos internos, etcétera, etcétera. Pero bueno, se van deteriorando. Por ejemplo, por poner una anécdota, se le cayeron algunas pestañas y las tuvieron que comprar en un sitio de objetos de teatro, ¿no?, y le colocar unas pestañas de plástico a la momia. Y bueno, pero eso es simplemente un ejemplo de cómo han ido preservando y construyendo un Lenin que no tiene nada que ver con el Lenin. Pero bueno, no solamente Lenin, luego está Mao Zedong o Mao Zedong, en el año 76 también. Los soviéticos no quisieron participar en el embalsamamiento porque era como un tesoro. El conocimiento científico que había en torno a Lenin era como un tesoro que guardaban como secreto de Estado. Entonces tuvieron que traer unos forenses vietnamitas que hicieron una exhumación, o sea, un embalsamamiento bastante chapucero. Pero bueno, ahí está Mao también, en Tiananmen. Y bueno, pues simplemente ponemos otros ejemplos de lo que pasó, la importancia política que tienen estos cuerpos y estos objetos, estas representaciones de cuerpos. Esto es la guerra de Irak, ¿no? Aquí veis la portada del país. ¿Qué es lo que hicieron los americanos nada más llegar a Bagdad? Pues tumbar a Saddam Hussein y decapitarlo, ¿no? Que esto es una práctica muy... Y bueno, pues aquí en España hemos tenido también, como sabéis, no solamente las exhumaciones, sino que la apertura de estas fosas comunes de las que vamos a hablar a continuación han tenido como efecto, como eco, ¿no?, como efecto de resonancia, también pues el levantamiento de estatuas, el cambio de nombre de calles, una serie de procesos que tienen que ver con el desmantelamiento también de la monumentalidad franquista, ¿no? En Valladolid la escultura de Onésimo Redondo también fue desmantelada el año pasado. Bueno, esa fue inaugurada con 20.000 falangistas cantando el Cara al Sol. Bueno, son hechos muy potentes, ¿no?, sobre lugares de memoria muy duros, ¿no? Y esto, bueno, no sé si conocéis esta polémica que tuvo lugar el año pasado, es muy interesante. El BORN, el Centro de Cultura y Memoria de Barcelona, está hecho sobre un lugar mítico ahora del independentismo. Pero bueno, está gestionado por gente de Ada Colau, que tienen una perspectiva más de perspectiva crítica, y aquí Ricard Viñes se le ocurrió la tremenda idea de sacar dos esculturas de un escultor catalán, Josep Viladomat. Una de ellas era la Victoria Republicana y otra era la estatua de Franco. Esta estatua de Franco, la historia que tiene es absolutamente surrealista. Fue inaugurada el 17 de julio del año 63, la llevaron al patio de armas. Franco mismo estuvo en la inauguración, en el patio de armas de Montjuic. Luego, poco a poco, después del proceso, a partir del año 2000, empezaron a retirarla poco a poco hasta que llegó a los almacenes municipales. Aparentemente no cabía por la puerta y se le cayó una pierna cuando la metieron dentro. Estuvo unos cuantos años en los almacenes municipales, y cuando Ricard Viñes la quiso sacar al espacio público de nuevo, se dieron cuenta de que le faltaba la cabeza. Es uno de los grandes misterios en Cataluña ahora, aparte de otros que son más obvios, ¿no? ¿Dónde está la cabeza de la estatua de Franco? Que nadie sabe quién se la llevó. Aparentemente estaba atornillada y se la pudieron llevar. Pero bueno, el caso es que hubo una enorme controversia respecto a esta escultura. Fueron fundamentalmente pues, gente de una sensibilidad más independentista. Decían que no, cómo era posible que dentro del proceso de desmantelamiento de la estatuaria franquista se volviera a sacar a la Franco. Pero claro, Ricard Viñes decía, pues sí que lo he sacado decapitado, no es lo mismo sacarle decapitado que sacarle en honor y gloria, ¿no? Pero bueno, el caso es que a día de hoy siguen produciéndose estos procesos, ¿no?, de vandalización, de tensión en torno a monumentos que supuestamente ya tendrían que estar totalmente desactivados, pero evidentemente estos no lo están, ¿no?
Vamos a pasar a la tercera rama de cosas que os quería comentar sobre las exhumaciones de la guerra civil en España. Os quería primero hacer un pequeño toque así biográfico, ¿no? Porque este es un lugar en el pueblo de uno de mis abuelos, mi abuelo materno, en Cuevas del Valle, en Ávila. Este es el lugar donde yo he jugado al escondite, a la pelota, bueno, he hecho de todo, bueno, lo que se puede, lo imaginable y lo inconfesable también. Y es un sitio en el que, como veis, hay una estela aquí delante que representa la ejecución y el asesinato por parte de los milicianos republicanos de una persona de ideología franquista. Esto ha estado allí siempre y lo teníamos asumido como que eso era la guerra civil, ¿no? Lo que yo no he sabido hasta el año 2000, 2002, 2003 es que detrás, en esa niebla, que también la he puesto así un poco para representar el silencio, la fantasmagoría, ¿no? de estos fantasmas de la guerra civil, hay hasta 3 fosas comunes de personas republicanas del pueblo que fueron ejecutadas en el mismo lugar y que nunca siguen estando allí, nadie las ha reclamado. Pero bueno, era un detalle biográfico porque tiene que ver, toda esta llegada de las fosas comunes a los paisajes en España tiene mucho que ver con paisajes que son muy familiares, paisajes donde hemos experimentado, pues hemos hecho parrilladas, hemos corrido con nuestros hijos o con nuestros padres y de repente nos encontramos con que hay una historia de tragedia detrás de esos lugares, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo, este estado de shock, ¿no? Que hay en muchos lugares en España respecto a estas fosas comunes que de alguna manera estaban casi clandestinas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitín de la posguerra. Fosas comunes se han exhumado en España desde el principio y muertos, se han movido muertos por todo el país. Este es el muerto fundacional, José Antonio Primo de Rivera. Como sabéis, en el año 39 le llevaron desde el cementerio de Alicante, donde ya había sido enterrado y se enterró un par de veces, caminando 10 días los falangistas con antorchas, con una parafernalia bastante real, ¿no? Vinculada con algunos enterramientos reales, pero al mismo tiempo muy fascista, ¿no? Le llevaron hasta pasando por Madrid, por la Plaza de España, recibido por Franco, y le llevaron al monasterio de Escorial y le enterraron sobre el Panteón de Reyes. Este es como el gran entierro de posguerra que de alguna manera sienta la pauta, ¿no? Acordaros que José Antonio luego va a estar en las placas, bueno, vamos a ver una placa después, pero las conocéis perfectamente, ¿no? Pero eso no es todo. Esta fotografía es del año 39. Conocéis el asesinato de Paracuellos, ¿no? Donde más de 2.500 personas fueron sacadas de las cárceles madrileñas por los republicanos y ejecutadas en las afueras de Madrid, muy cerca del aeropuerto de Barajas, ¿no? Supuestamente se iban a trasladar a Valencia. Bueno, pues hubo un fusilamiento asociado al de Paracuellos en Soto de Aldovea, donde había más de 414 personas. Esta exhumación es del año 39, de noviembre del 39, y ya aquí hubo forenses y militares vinculados a estas exhumaciones. Se dictaron instrucciones desde el Ministerio de la Gobernación español y hubo instrucciones y financiación, había formularios, había legislación en el BOE específica para esas exhumaciones, ¿no? Porque estaban tratando de inhibir exhumaciones espontáneas que también se estaban dando por todo el país. Este es simplemente un ejemplo de una ley o una orden que se promulga es que no la veo aquí muy pequeñita, que se promulga en el BOE y donde se habla de los caídos por Dios y por España, los asesinados por las hordas rojas, etcétera, etcétera. Y este es el momento, que ya lo estaba comentando antes también, en el que se genera un apartheid funerario en España, ¿no? Por un lado, hay víctimas de primera clase que se engarzan dentro de toda la ideología nacional católica, dentro de esta ideología del martirio, de la cruzada, etcétera, etcétera. Y por el otro lado se sigue fusilando gente y construyendo fosas comunes. Y estas personas no están recogidas en la legislación, son los republicanos o los simpatizantes de republicanos, ¿no? Por eso ahora a veces hablamos de un apartheid funerario, ¿no? Es un término que yo creo que refleja muy bien la situación funeraria que se empezó a generar en la posguerra y que duró durante todo el franquismo, incluso hasta nuestros días, ¿no? Simplemente, como os lo he comentado antes, estas placas de las iglesias que hablan de este apartheid, ¿no? En casi todas las iglesias españolas, el mártir de mártires, José Antonio Primo de Rivera, caídos por Dios y por España, y la lista de las personas que fueron fusiladas por republicanos o murieron en frente de batalla del municipio. Los que lucharon por el bando republicano fueron ejecutados por paramilitares franquistas, estaban en fosas comunes abandonadas, ¿no? Bueno, esto pasó en la posguerra. Se movieron muchísimos cuerpos y ahora tenemos tesis doctorales sobre cada uno de... Os voy a hablar de 3 momentos y sobre cada uno de ellos tenemos una tesis doctoral en marcha. Yo siempre le digo a la chica que lo hace que si no lo estuviera haciendo ella, que lo cogía yo, porque es un tema bien potente, ¿no?
El Valle de los Caídos, no sé si lo conocéis todos o habéis estado allí, es un sitio bastante tremendo, pero yo solamente voy a hablar de la parte funeraria del monumento. En el año 58, el régimen franquista tardó 20 años en construir el Valle de los Caídos. Fue una cosa muy costosa, se utilizaron presos de guerra, bueno, es un tema muy complicado, ¿no? El caso es que cuando lo iban a inaugurar, lo inauguraron en abril el 20 aniversario de la victoria, o sea, es un monumento inequívocamente franquista que conmemora la victoria, su victoria. Un poco antes se dieron cuenta de que, bueno, esto en realidad era un mausoleo y que dónde estaban los cuerpos, ¿no? Entonces, 20 años después de la guerra, pusieron en marcha un procedimiento absolutamente surrealista, que fue Camilo Alonso Vega, que era el Ministerio de la Presidencia. Hay una instrucción en la que montó un berenjenal, que ahora no sabemos cómo salir, porque en una de las frases que ponía es que podían ser españoles de cualquier bando siempre y cuando fueran católicos. Por supuesto, moros y tropas regulares no, pero podían ser republicanos también. Obviamente no tenemos noticia de que ningún republicano pidiera ser trasladado al Valle de los Caídos, pero entre el año 58 y 59, que también se trasladó Primo de Rivera, con gran escándalo de los falangistas, se llevó desde el monasterio de Escorial, estaba enterrado encima de la cripta real, se le llevó al Valle de los Caídos, y para los falangistas, que estaban bastante peleados con Franco en este momento, eso fue una degradación funeraria y abuchearon a Carrero Blanco. Bueno, aquello fue un cacao enorme, pero Primo de Rivera fue trasladado al Valle de los Caídos, y con Primo de Rivera hasta 33.487 cuerpos, que son los que están registrados en el libro de muertos de los benedictinos, que son los que llevan el culto en la basílica del Valle de los Caídos. Fueron sobre todo en los años 60, pero la última entrada que conozcamos es del año 83, es de un alcalde de Vilanova de Vilafranca del Penedès, en Cataluña, un alcalde franquista, que, bueno, porque es que lo increíble fue que alguien le dio el botón de on y nadie le dio el botón de off, ¿no? Entonces durante los años 60 llegaron muchísimas, decenas de miles, había días que no podían ni contarlos, y luego ya la cosa fue parando, pero aún en el 83 el director de Patrimonio, que había nombrado Felipe González, le llegó noticia de una inhumación en el Valle de los Caídos. Entonces ahí es cuando, hasta donde sabemos, lo pararon, ¿no? Pero bueno, aquí veis algunas imágenes de la agencia EFE de estos enterramientos, imaginaros. Pero aquí el Valle de los Caídos cambió mucho en el año 75, cuando Franco murió. Aquí veis el funeral de Franco saliendo del Palacio Real, cogiendo el Arco de Triunfo de Madrid, los que lo conozcáis, hacia el Valle de los Caídos. Pues con un entierro muy militarizado, como fue su régimen, ¿no? Y aquí pues esta imagen, ¿no?, de este funeral de Estado con las grandes autoridades, ¿no?, la Iglesia, los militares, toda la política, quién es quién de la política en España, enterrando a Franco en el Valle de los Caídos. El entierro de Franco transformó radicalmente el monumento, porque hasta ese momento el monumento era para las víctimas de la guerra, es decir, personas que habían muerto en la guerra, supuestamente de un bando o de otro, pero Franco, que yo sepa, no murió en la guerra. Entonces, bueno, el caso es que ahí cambió completamente el perfil, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué hablo del Valle de los Caídos en relación con las exhumaciones? Porque en el año 2003, en una exhumación en un pueblito de Ávila de 7 personas que fueron ejecutados por falangistas, que eran de la Casa del Pueblo, de Pajares de Adaja, exhumaron la fosa común y se encontraron trozos de hueso, pero eran huesos, como veis, son huesos cortos. Aquí no hay fémures ni tibias, lo que hay es huesos, algunas costillas o falanges de dedo, un cráneo que se dejaron detrás. Pero eso es una exhumación, no vamos a decir que clandestina para la familia, pero oficial, hecha porque en este procedimiento que se puso en marcha no había suficientes cuerpos para rellenar el Valle de los Caídos. Franco esperaba más. Lo que pasa es que 20 años después de acabar la guerra, mucha gente, por las exhumaciones de las que os he hablado anteriormente, ya tenía enterrados a sus familiares en panteones prioritarios en los cementerios municipales, o incluso con sus propios familiares. Entonces, enterrarlos para llevarles al valle era como una cosa. Para Cuellos del Jarama, como sabéis, que sigue siendo un lugar muy fuerte de memoria de la derecha en España, se negaron en redondo. Incluso
se manifestaron delante del Ministerio de Gobernación y consiguieron no ser trasladados. Los 2.500 o 4.000, como dicen otras fuentes más cercanas a la derecha política, se negaron a irse al Escorial. Pero es que pasó en centenares. En los cementerios de vuestros pueblos, de vuestras ciudades, seguramente está el Panteón todavía. ¿Por qué no se lo llevaron al Valle de los Caídos? Bueno, como había mucha presión para recoger cuerpos, lo que hicieron fue tirar de fosas comunes republicanas, sin informar a sus familiares ni por supuesto, pedirles permiso. Y eso ha convertido en las criptas del Valle de los Caídos ahora en una bomba de auténtica relojería, ¿no? Porque hay 33.847 cuerpos, de los cuales 12.000 son desconocidos, y un número de esos desconocidos son republicanos que están enterrados allí sin conocimiento de sus familias, en un lugar donde se rinde homenaje a José Antonio Primo de Rivera y Franco con misas diarias, ¿no? Bueno, esto simplemente es para mostraros cuál era el estado interno de las criptas. Le hicieron un programa, la persona que me movió esa exhumación, Fausto Canales, que luego ha estado años luchando para que sacaran a su padre del valle. Le encontraron esta fotografía en la agencia EFE donde estaba la caja, donde estaba su padre. Ahí veis que pone Soto de Aldovea, pone Aldea Seca, que es donde estaban los familiares, ¿no? Bueno, el monumento del Valle de los Caídos se ha intentado, ha habido durante la época de Zapatero hubo una comisión en la que yo participé para democratizar, resignificar, era un poco la metáfora que se utilizaba para transformar el valle. Nosotros propusimos la exhumación de Francisco Franco, la derecha política dijo que para qué, si esto es un monumento a la reconciliación, si hay españoles de todo bando, pero bueno, no sé qué tipo de monumento a la reconciliación, porque esto bueno, es el tipo de imágenes que circulan en las webs ultraderechistas españolas y que reflejan lo que es el tono del valle, ¿no? Un lugar de memoria de la derecha, ¿no? Hay otro momento muy importante que es a partir de la muerte de Franco, aunque anteriormente también tenemos algunos datos, durante la transición a la democracia, que están los padres de la democracia, hubo muchísimas exhumaciones también de republicanos. Estamos hablando, todas las exhumaciones de las que estoy hablando son civiles ejecutados en retaguardia, no son exhumaciones de frente de batalla, como ha ocurrido en otros países, son civiles ejecutados en retaguardia, ya sea por republicanos o por paramilitares franquistas, ¿no? En este caso, durante la transición a la democracia, pues aquí veis a los padres de la Constitución, estaba la movida madrileña, ¿no? Aquí, bueno, pues tenéis a McNamara con Almodóvar, ¿no? En aquellos momentos tan tremendos de la movida madrileña. Tenemos un golpe de Estado. Bueno, todo esto es el contexto, ¿no? En el cual se estaban produciendo unas exhumaciones de ámbito muy local, que también tenemos una persona haciendo la tesis doctoral sobre todo esto, que fueron recogidas fundamentalmente por la revista Interview, pero no tuvieron más repercusión más que la local, en el cual familiares con picos y palas fueron a por las fosas comunes de sus familiares sin ningún tipo de apoyo institucional o muy escaso y sin apoyo técnico, es decir, aquí no había forenses, no había identificaciones, y ahora sabemos que muchas de estas fosas se equivocaron, sacaron cuerpos que no son, pero daba igual. De alguna manera, simplemente rescatar unos cuerpos en el lugar donde habían sido fusilados sus familiares proporcionaba una cierta reparación moral y psicológica, ¿no? Para los familiares. En este caso en concreto, en casa de don Pedro en Extremadura, era un campo de concentración en el cual fusilaron civiles, pero también fusilaron muchísimos militares. Entonces los que están dentro de no sabemos si los que están dentro de estos sarcófagos eran civiles y militares, pero desde luego una mezcla de todo ello seguramente, ¿no? Pues estos errores, digamos, de exhumaciones son muy comunes, pero en aquel momento no importaba, era el acto simbólico de ir a las fosas, sacarlos y poner una placa en el cementerio con los nombres, una placa que replicara las placas de las iglesias, etcétera, ¿no? Aquí este fue un movimiento especialmente poderoso en La Rioja y en Navarra. En Navarra incluso pues, hubo curas detrás de todo esto, unas misas concurridísimas con miles de personas. Bueno, pues es un tema muy interesante, ¿no? Esto lo que os comenté, que hemos escrito un artículo sobre Interview, es una cosa más anecdótica, ¿no? El cual, bueno, pues por el Interview a Princeton, ¿no? Porque publicamos un artículo en una revista americana, en el Journal of Spanish Cultural Studies, y nos dijeron, oye, se va a salir esto ¿se lo van a leer en Columbia? Digo, pues no sé, me imagino que sí, o en Princeton. Y entonces lo pusieron así, ¿no? Pero bueno, el caso es que solamente fue Interview donde, aparte de la prensa local, ¿no? Vamos ahora a las exhumaciones contemporáneas, que son las que he estado trabajando. Antes de ir a ellas, os quería comentar que en el proyecto, tenemos ahora un proyecto europeo
en el que estamos analizando estas excavaciones en España. Aquí veis al lehendakari Íñigo Urkullu, que es una persona que sí que se ha significado y ha construido una política de memoria muy sólida y acude a las exhumaciones, cosa que no ha pasado en otros lugares de España, ¿no? Donde no, Zapatero hizo una ley de memoria histórica, pero nunca fue a una exhumación. Es algo que es sorprendente, porque estuvo en Mauthausen homenajeando a los republicanos, pero no fue capaz de ir a una exhumación que estaba él mismo financiando. Son cosas que a veces es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, esto es una de las características de nuestro estudio, es que estamos viendo, como os decía antes, cómo ocurren estos procesos en distintos lugares del mundo. En España es la guerra civil, en Katyn, Polonia, ahora mismo hay un gobierno ultraderechista, lo que están exhumando es terror stalinista. Entonces están, de hecho, exhumando a todos los prohombres soviéticos y los están tirando a osarios y están yendo debajo a encontrar los luchadores stalinistas. Entonces, a eso se refería Catherine Verdery cuando hablaba de la vida política de los cadáveres. ¿En qué momento se exhuma qué? ¿Quiénes son los agentes que están exhumando? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se simbolizan estas exhumaciones? ¿Cómo se construyen relatos memoriales? ¿No? ¿Cómo se monumentaliza todo esto? Eso es de una enorme... Es muy complicado, pero bueno, yo creo que es para... Podemos ver cómo, viéndolo comparativamente, fijaros, en Bosnia, las exhumaciones que hay ahora mismo en Bosnia están financiadas y coordinadas por la Comisión, ¿cómo se llama? El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Es decir, millones de euros, ¿no? se están volcando para sacar las fosas comunes de Srebrenica y otros lugares, fundamentalmente en Bosnia, pero en otros muchos sitios, ¿no? Entonces tenemos el caso de las exhumaciones españolas, que tienen la peculiaridad de que no han tenido ningún tipo de paraguas jurídico, es decir, aquí en España no ha habido ningún juicio asociado a las exhumaciones, mientras que, por ejemplo, en Argentina sí, se están persiguiendo, las exhumaciones se hacen para conseguir pruebas para procesos criminales en los cuales se encausa a perpetradores concretos. En el caso español es una alegalidad, ¿no? Por varias razones. Primero por la ley de amnistía del 77 y después porque dentro del derecho penal español un crimen prescribe a los 20 años. Si estamos hablando de 60 años, son dos prescripciones y 3 prescripciones. Ahora con 80 años tenemos 4 prescripciones, una encima de otra, más una ley de amnistía, ¿no? Entonces es imposible llegar judicialmente a estos huesos, ¿no? Y eso caracteriza el caso español. Lo diferencia, por ejemplo, de las exhumaciones que están teniendo lugar en Bosnia, que todas ellas, digamos, que están dentro de juicios penales, ¿no? Dentro del derecho penal internacional. Vale, otra característica de las exhumaciones contemporáneas españolas es que sí que se están haciendo con criterios científicos, es decir, hay forenses, hay arqueólogos, bueno, yo soy antropólogo social, trabajamos desde instituciones, hay historiadores, psicólogos que se involucran en estas exhumaciones de manera bastante voluntaria. Y bueno, pues aquí veis una exhumación, he puesto esta imagen porque es técnica, ¿no? Aquí se ve que son profesionales que están tratando de no tocar el escenario, que están sacando... En España se está operando como si fueran escenarios de crimen, pero realmente no lo son, porque están prescritos esos crímenes, ¿no? Pero los informes forenses son el mismo informe forense que se le entregaría a un juez en el caso de que en algún momento se activara la vía judicial. Os voy a hablar de esto ahora, yo siguiendo un poco el ejemplo de Catherine Verdery de la vida política de los cadáveres, he desarrollado una serie de líneas más que nada para organizar un material muy disperso, muy heterogéneo y muy masivo, ¿no? Que son las vidas de ultratumba de estos cuerpos. A mí, como antropólogo social, yo no sé, no tengo interés ni formación para saber qué pasó en el año 36, 37, 38, 41, cuando fueron los fusilamientos. Eso es cosa de la historiografía. Yo, como antropólogo social, lo que hago es analizar cuál es su impacto sobre la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre desde que se abre la fosa? ¿Qué se hace con estos huesos? ¿Qué recorrido tienen? ¿Cómo se vehiculan? ¿Quién los mueve? ¿Qué relatos se generan? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso he desarrollado el concepto siguiendo el de Catherine Verdery y la vida política de los cadáveres, de las vidas de ultratumba. Entonces, tengo vida judicial, vida mediática, vida artística, vida asociativa, pues como lo representan el movimiento asociativo, etcétera, etcétera. Es una forma, digamos, de ordenar el material. Y os voy a hablar ahora, en el tiempo que me dé, de algunas de estas vidas de ultratumba, ¿no? Vamos a empezar por la vida... Bueno, esto es una imagen que os quería poner y que habla del silencio, ¿no? que es uno de los aspectos más sobrecogedores de todo este tema, ¿no? Esto es una pedanía de un pueblo que se llama Fontanosas, un pueblo de Ciudad Real, que tiene, pues no llegará a los 100 habitantes.
Esto es el antiguo cementerio, que fue desmantelado en el año 48, y en el cual había una fosa común en lo que es la calle del pueblo. O sea, es que imaginaros un pueblo tan pequeñito. Todo el mundo sabía, todos los habitantes del pueblo vivían con este fantasma, con esta tensión, digamos, de una fosa común en mitad del pueblo. ¿Qué es lo que ocurrió? Llegó con todo el proceso de exhumaciones un efecto dominó, empezaron a abrirse por toda España. Al principio fue en León, se fueron expandiendo, pero a partir de 2003-2004 empezaron a pasar por toda España. Y aquí, este fue un fusilamiento del 41, un fusilamiento de posguerra, de 7 campesinos, y una persona que había participado en el fusilamiento y todavía vivía, mandó una carta al alcalde. En la carta decía, bueno, pues yo participé en ese execrable hecho, en el que además se ejecutó a un niño, y bueno, y entonces decía dónde estaba la fosa común, según entra al cementerio a mano derecha, y explicaba dónde estaba porque quería, digamos, colaborar con información, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el cementerio estaba desmantelado, pero el forense me dijo, mira, yo voy, pero tengo que movilizar un equipo. Yo trabajo con un forense vasco, ¿no? Echeverría, no sé si le conocéis, tiene un programa de televisión que se llama El Lector de Huesos, que es como el CSI, Eusko CSI, bueno, muy interesante, ¿no? El caso es que me dijo, mira, yo no voy allí si no hay alguien que me apunte dónde está la fosa común, porque ya he ido tantas veces, mueves un equipo de 15 personas desde 600 kilómetros y luego no hay nada. Entonces le pregunté a una persona en el pueblo, ¿dónde está la fosa? Y me dijo, aquí, ¿no? Pero bueno, esto habla, es decir, todo el mundo sabía, en este caso en concreto, que estaba en la plaza del pueblo, ¿no? Bueno, el tema de la vida legal, ¿no? Lo voy a hablar muy brevemente, pero cuando pensamos en cuál es la repercusión legal que tienen estos cuerpos, tenemos que pensar en procesos que van mucho más allá del caso español, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo análisis de lo que ahora se llama justicia transicional, ¿no? Que es una especie como de disciplina que lo que analiza es cómo se producen transiciones entre guerras civiles o regímenes dictatoriales o lugares donde se han cometido genocidios, y cómo se generan estructuras de reparación y de reconciliación, cómo se camina hacia regímenes democráticos más abiertos, más plurales, cómo se desactivan, digamos, esas violencias a corto, medio y largo plazo. Son temas muy complejos, ¿no? Pero bueno, dentro de todo este conglomerado amplísimo que es la justicia transicional, hay algunos, por ejemplo, están las comisiones de la verdad, ¿no? La comisión de la verdad, esta es la argentina, la del CONAREP, ¿no? Que es una de las primeras del año 83-84. Las comisiones de la verdad son instrumentos o herramientas de reparación en la cual, bueno, no hay una fórmula común. Una comisión de la verdad no es nada en sí, sino que se negocia internamente en el país, se negocia con las fuerzas vivas, el ejército tiene que decir, los militares también, el sistema judicial también, los políticos también, y bueno, cada uno de ellos genera un tipo de investigación y bueno, ahí más o menos se trata de resolver temas, ¿no? Es muy conocido, por supuesto, el informe Nunca Más, ¿no? Sobre los crímenes, sobre el tema de desaparición de personas forzadas en Argentina, pero también está el caso sudafricano, que fue muy interesante porque los perpetradores hablaron públicamente y confesaron, y a cambio de reducción de penas, pues podían incluso en televisión estuvieron confesando sus crímenes. Es decir, cada comisión de la verdad tiene su propia estructura. Por poneros otro ejemplo, ese es el informe final peruano, en el que participó también Vargas Llosa, en el otro estuvo Ernesto Sábato. Es decir, hay personalidades que de alguna manera representan pues, consensos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en España, nada. No ha habido ningún tipo de comisión, y yo creo que además mejor que no la haya, porque dado el bloqueo institucional en el que estamos, no sé si serviría absolutamente para nada. Pero bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Esta es la exhumación de Fontanosas, del pueblo que se ha comentado antes, que era una pedanía donde hubo esta ejecución que llevó una carta, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es cuando empezamos a abrir el cementerio y teníamos allí a 2 miembros de la Guardia Civil. ¿Qué estaban haciendo? ¿Protegiendo la fosa común? No, estaban allí para bloquear la exhumación. Entonces, cuando empezaron a encontrarse huesos, llamaron al teniente, y el teniente llamó a la juez de guardia, y la juez de guardia paralizó cautelarmente la exhumación. Bueno, estuvimos en un tris de no poder hacerla, ¿no? Lo que han estado haciendo muchas asociaciones, había un debate muy amplio sobre el tema de lo que ellos llaman la judicialización, es decir, tratar de, por todos los medios, buscar los resquicios para que la justicia española ampare estas exhumaciones, sin ningún éxito, ¿no? Esto es una denuncia pues del año 2003 de una persona, creo que vosotros lo veis mejor que yo,
también de un pueblecito en el cual los activistas lo que hacen una trampa, ¿no? Lo que hacen es cuando encuentran los cuerpos, ya van con los forenses, y cuando encuentran los cuerpos, los fotografían y tal, y van al cuartelillo de la Guardia Civil o al juzgado, y dicen, oye, que hemos encontrado unos cuerpos que están allí con signos de violencia, y no dicen más. Entonces la policía judicial tiene que ir, porque ¿qué ocurre si es un crimen de ahora o que puede ser cualquier cosa? Y cuando se dan cuenta que son cuerpos de la guerra civil, lo que hacen es que levantan un atestado, va al juzgado y el juzgado automáticamente lo archiva. Eso ha sido todo el procedimiento usual en España. Está archivado porque está prescrito. Como os he comentado antes, esta secuencia de prescripciones más la ley de amnistía, los jueces lo tienen bloqueado. Pero el movimiento asociativo siempre ha estado intentando judicializarlo, ¿no? Entonces, el proceso más interesante, más masivo que hubo fue la llegada, a partir del año 2006, de denuncias por desaparición al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde estaba Baltasar Garzón. Y allí, bueno, aquí tenéis a varios activistas, bueno, fue un momento muy mediático, estaban entregando listas con más de 114.000 desaparecidos bueno, las listas no tenían ningún criterio ni ninguna sistematicidad, pero bueno, el caso es que se entregaron, el movimiento asociativo hizo un esfuerzo de investigación, cada uno, los andaluces, los valencianos también aportaron, los vascos, los catalanes, y se aportaron un número muy elevado y Baltasar Garzón, pues lo tomó en cuenta y dictó un auto del año 2008. Yo estoy seguro de que lo conocéis y por eso voy a ir mucho más rápido, ¿no? Este auto fue paralizado automáticamente en la Audiencia Nacional, no duró un par de días, no tuvo ni unas horas de vida. Yo fui una exhumación que se abrió en ese interín porque hubiera sido el único hueso judicializado que se hubiera encontrado, pero no se encontró nada. Inmediatamente lo paralizaron y, bueno, como sabéis, esto llegó al Tribunal Supremo, ¿no? Garzón fue acusado de prevaricación porque lo que hizo fue utilizar el derecho penal internacional para aplicarlo al caso español a través de la figura de las desapariciones forzadas, ¿no? Y dijo que en España había habido 114.000 desapariciones y que el Estado tenía que responder porque había firmado los tratados internacionales, parado en seco por la Audiencia Nacional, y luego acusado de prevaricación, de mentir conscientemente, y encausado en el Tribunal Supremo. Luego le hicieron otras 2 causas para que no fuera condenado por esta. Le condenaron por un tema de unas grabaciones que hizo un tema de corrupción en Madrid, del PP madrileño, y por eso le inhabilitaron, porque utilizó en un juicio unas... Pero bueno, el caso es que lo tenían claro, que iban a por él, ¿no? Pero fue interesante porque, aunque fuera de esta manera rocambolesca y dando vueltas y sin tener un efecto legal claro, ¿no? Sí que llegaron estos huesos, estas personas asesinadas hace 70 años, llegaron al Tribunal Supremo. Esta es la declaración de María Martín, que yo no he traído pero os recomiendo que vayáis a YouTube y pongáis declaración de María Martín ante el Tribunal Supremo. Es uno de los momentos más vibrantes de todo el movimiento memorialista. Desde que empezó, María Martín asignaron a su madre, ella fue torturada, la cortaron el pelo, le dieron aceite de ricino, la insultaron en el colegio, ha tenido una vida, bueno, ha muerto hace un par de años, una vida realmente terrible, pero ella entró vestida de viuda, bueno, bueno, pero es un luto colectivo por su familia, ¿no? Por su madre, por su padre, por todos los ejecutores de su familia, etc. Entró en el Tribunal Supremo en un taca-taca y con la voz completamente rota, con una afonía tremenda. Entonces, para mí, la metáfora de imaginaros a sus señorías, ¿no? Ahí rodean vestidos con bueno, en el Tribunal Supremo, ¿no? Y esta mujer de pueblo, ¿no? Con un taca-taca y hablando con la voz completamente rota, contando una historia local que no entendía ninguno de los juristas, diciendo, aténgase a los hechos, y ella hablando de cómo le había dado 3.000 pesetas fenicino, no sé, bueno, cosas que le habían pasado a ella en el pueblo, ¿no? Pues este es un momento para mí tremendo, que además ejemplifica muy bien la distancia tan brutal que hay entre el sistema judicial y la experiencia de las víctimas, ¿no? Siempre lo hay, pero en el caso español, si queréis ver algo realmente chocante, es la declaración de María Martín ante el Tribunal Supremo. Es algo muy, muy recomendable y de lo más impactante que ha pasado, ¿no? en todo el tema de la memoria histórica. ¿Qué pasó? Que las asociaciones denunciaron las desapariciones españolas en la justicia argentina. Esta es la Comisión de Apoyo a la Querella Argentina, que es una querella que ha dado resultados. Ha habido varios... Se han especializado en que empezaron con exhumaciones de fosas comunes, se han especializado luego en el tardofranquismo, porque había perpetradores vivos, y entonces pues se ha llamado a varios de los torturadores
que trabajaban en la Dirección General de Seguridad en Madrid, Ávila y el Niño y otros tantos, ¿no? Que fueron denunciados por prisioneros en la cárcel de Carabanchel, por gente de la Comuna, etcétera, etcétera, y ha habido peticiones de extradición por parte de Argentina. La ONU también ha sido implorado a las asociaciones que se involucre la ONU en el tema español. Este es el relator especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, un personaje extraordinario, Pablo de Greiff, colombiano, que hizo También vino el grupo de desapariciones forzadas en el año 2014, estuvieron aquí en España, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, y ambos hicieron 2 informes demoledores con el gobierno español, que como podéis imaginar han tenido un impacto brutal, o sea, nulo. Pero bueno, el caso es que la querella argentina sí que ha tenido un efecto concreto sobre una exhumación, y es la exhumación de Timoteo Mendieta, que tuvo lugar entre enero del año pasado y también fue antes del verano. Aquí hubo dos exhumaciones, en el 2016 y en el 2017, hasta que se encontró el cuerpo de Timoteo Mendieta, que es una de las denunciantes en Argentina, pero de todas maneras tampoco está del todo judicializado. Es decir, sí es verdad que es una jueza argentina la que ha pedido esta exhumación, pero los jueces españoles lo han boicoteado, no ha tenido ninguna repercusión jurídica dentro de España, ¿no? Lo que sí, y esto lo estamos comentando antes, perdón, es que se me había olvidado, este es el entierro de Timoteo Mendieta, que fue muy emotivo, en el cementerio de la Almudena hace muy poquito tiempo, ¿no? Lo que sí que ha ocurrido es que Baltasar Garzón, como os comentaba en su auto, hablaba de las desapariciones forzadas, ¿no? Y él lo que proporcionó es algo que nos interesa mucho a los antropólogos. Yo del tema judiciales sé lo justo, o sea, para sobrevivir, como el resto de los que no somos juristas, ¿no? Pero sí que nos interesa mucho cuál es el impacto de determinados conceptos judiciales que luego tienen un recorrido social, ¿no? A eso le llamamos la vida social de los derechos, igual que hablamos de la vida política de los cadáveres, en este caso estamos hablando de este tema, ¿no? Y lo que ha ocurrido en España es que la figura de desaparición forzada, que la trajo al espacio público Garzón de una manera masiva, ha tenido un éxito tremendo dentro del movimiento asociativo, hasta el punto de que el perfil de la víctima del franquismo ha pasado de fusilado a desaparecido. El desaparecido es una figura muy importante porque se puede reclamar ante organismos internacionales, ¿no? Porque son crímenes que no prescriben, porque son crímenes que siguen cometiendo cada día. Entonces el Estado español no reconoce que estos son desaparecidos por el tema de ¿cómo se llama? Retroactividad. O sea, que tú no puedes aplicar retroactivamente una legislación, como esta legislación internacional de 2007, la guerra civil es un poco anterior, entonces ya aplican la irretroactividad de la ley. Pero bueno, hay una lucha jurídica que todavía se está debatiendo, ¿no? Pero bueno, lo que sí que, aparte del tema jurídico, lo que sí que ha llegado a España ha sido la figura del desaparecido. Aquí veis una lámina que es poniendo en Google siluetazos, desaparecidos. Es decir, estamos hablando de que son ya iconografías o figuras de la violencia política transnacionales, ¿no? Que nacieron en el Cono Sur, pero que ahora mismo hay desaparecidos prácticamente en cada país del mundo. Lo importante es ver qué tipo de características tiene la desaparición en cada uno de los contextos, ¿no? Pero bueno, estas iconografías han llegado al caso español y bueno, saltamos un poco de los álbumes familiares en blanco y negro de los primeros años de las exhumaciones a esta fotografía es muy interesante. A mí estas cosas me emocionan realmente, ¿no? Es una fotografía trucada en la que está la madre con las 4 hijas, ¿no? La madre vestida de luto, y está el padre, pero el padre está añadido allí en los años 50 por un fotógrafo de una manera clandestina. Esas fotografías seguramente es una foto o de algún fotógrafo ambulante que pasara por el pueblo, o muchas veces son fotos de la cartilla militar. Entonces, de estas hay muchísimas, hay muchísimas fotos que se han tenido allí puesto encima de la chimenea o en la sala principal. Es una foto que es un trucaje, es como lo que haríamos ahora con un Photoshop de la época, digamos, ¿no? Entonces esto es realmente sorprendente, ¿no? Y a veces en una ocasión a mí me enseñaron una y aparecía el padre con las hijas. Y entonces me preguntaron, ¿quién es? Dije, pues el hermano pequeño. Dice, no, porque ya era de los años 60, de cuando sus hijas eran mayores de edad, ya estaban, bueno, pues
pues tenían una edad y el padre era un chavalito, bueno, cuando se lo llevaron de reemplazo. Entonces, pues tendría 18, 19 años. Entonces, bueno, ese tipo de imágenes son realmente... Ha habido una tesis doctoral hecha ahora sobre la vida social de las fotografías, por que vuelva siempre a esta metáfora, muy, muy, muy interesante, donde hace además genealogías de cómo han circulado las fotografías dentro de las familias por vía fundamentalmente de las mujeres, o cómo incluso ahora son los nietos y bisnietos los que están devolviendo las fotografías que están en el fondo de los baúles, las están recirculando al interior de las familias. Bueno, es un tema muy interesante, pero por volver a lo que estábamos, pues estas iconografías de la desaparición de alguna manera se han solapado sobre estas representaciones de los fusilados que teníamos antes, ¿no? El álbum en blanco y negro, la fotografía trucada. Ahora lo que tenemos son estas imágenes de desaparición que se dan en todo el mundo, donde aparece la víctima con la figura del desaparecido, y de alguna manera es un lenguaje universal, se entiende en cualquier lugar del mundo, ¿no? También, bueno, aquí hay otra representación más o menos de lo mismo, ¿no? De los desaparecidos, de los siluetazos, como se hacen ceremonias de homenaje en muchísimos lugares de España donde están aterrizando de alguna manera estas iconografías globales de la desaparición. Bueno, este es otro ejemplo, cuando estaban juzgando a Garzón en el Tribunal Supremo. Bueno, pues estos frisos de desaparecidos con caras y con interrogantes, etcétera, que son muy comunes en América Latina, pues de repente aparecen delante del Tribunal Supremo en la calle Génova, ¿no? Ahí al lado de la sede del PP. Bueno, es interesante cómo circulan todos estos imaginarios de la muerte, el asesinato político, etcétera, ¿no? No me queda mucho tiempo, ¿no? Voy a seguir con otra, porque tengo varias vidas, solamente voy a hacer la siguiente, porque yo creo que es muy interesante, que es bueno, este es el resumen de todo lo que he querido. Los viñetistas son maravillosos, ¿no? Algunos de ellos han capturado este ceneco, ¿no? Han capturado el proceso de maneras muy, muy, muy sutiles, ¿no? El tema de la vida científica de los cadáveres, eso es algo que es quizá de los temas más importantes que han pasado en España, ¿no? Antes lo estaba también comentando en el seminario. Hay ahora mismo un grupo de estudiosos, o una rama de investigación que es sobre lo que se llama el efecto CSI, ¿no? Que es el impacto que tienen los programas de forenses, que pueden ser Bones, o puede ser también Sherlock Holmes, o puede ser el lector de huesos de Paco Echeverría en la televisión vasca, cómo los imaginarios forenses se popularizan a través de estas series de televisión, hasta el punto de que empezamos a transformar la forma en la que nos concebimos a nosotros mismos, ¿no? Ahora, cuando yo toco esto, sé que estoy dejando aquí una huella dactilar y que puede venir alguien y cogerla y llevársela y hacer un banco de datos, o la saliva o cualquier... No sé, un ejemplo, en una exhumación en el año 2010, se me acercó, ahí es donde vi realmente la profundidad de esto que llaman el efecto CSI, ¿no? De cómo el imaginario forense está llegando hasta los últimos rincones de los últimos rincones, ¿no? En un monte, en mitad de una sierra en el norte de Burgos, una exhumación muy curiosa, además, muy curiosa, donde prácticamente no había huesos y sí que estaba la ropa de los fusilados. Por las características del terreno estaban sacando chaquetas, pantalones y no había hueso. Es algo muy, muy sorprendente. Pero el caso es que había un perímetro de seguridad y no sé qué, y estaban ahí los forenses trabajando, y se me acercó un señor ancianito con un bastón, se me acercó y me dice: ¿habéis asegurado el perímetro? Entonces, pues que una persona de 85 años te transmita fuera de contexto, ¿no? Un concepto como asegurar el perímetro, que tiene que ver pues con estas series que verá en casa, la verá su nieto y él también lo ve. Pero la idea de que para dignificar una fosa hay que impedir que las pruebas se contaminen, que hay que trabajar con guantes, hay que documentar todo, ¿no? O sea, que ahí yo me di cuenta de que esto del efecto CSI, que yo lo estaba leyendo muchos textos, digo, bueno, a lo mejor no es para tanto, pero cuando ya me pasó este incidente dije, sí, la verdad es que está por todos los lados, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver también con este efecto CSI. Ha impulsado otro tema también muy interesante, que es lo que se llama el giro forense en los derechos humanos. Es decir, el hecho de que ahora mismo los relatos forenses
son una de las principales formas de mediación con el pasado traumático, con el pasado violento, con el pasado criminal, con el genocidio, mucho más allá que la historiografía. Es la ciencia forense la que está produciendo las herramientas, los discursos, las iconografías para relacionarnos con el pasado. ¿Cómo ha tenido? Bueno, esto era una diapositiva que la he comentado también antes, que es pues eso, que las distorsiones que produce este efecto CSI, ¿no? Con el tema del ADN. Ahora mismo hay un verdadero culto a la identificación genética. También en España todo el mundo quiere identificar genéticamente al abuelo, es algo que es absolutamente imposible porque es muy caro y además hay un montón de desapariciones y es dificilísimo cruzar la información. Pero bueno, el caso es que aquí lo que dice es ¿en cuánto tiempo se resuelve en la serie CSI un caso de genético? En 33 segundos. En la realidad, pues de unas pocas semanas a meses, pero en el caso español pueden ser incluso años. Entonces, bueno, lo que hace este imaginario forense también es generar una serie de expectativas que luego producen un tipo de sufrimiento que podemos llamar sufrimiento forense, o sea, aparte del sufrimiento que hay sobre ya del propio pasado tremendo que se te viene encima, porque claro, cuando llega, imaginaros que os llega a casa un fusilado, o sea, un familiar fusilado. Cuando una persona muere en nuestra familia, una desgracia, un accidente, una muerte por edad o una enfermedad, lo que sea, ¿no? Nosotros vamos al tanatorio. En el tanatorio tiene una carta de servicios y tú dices con cruz, sin cruz, en ataúd, cremación, en cementerio, pero cuando te llega un cuerpo acribillado a balazos, cargado políticamente, 70, 80 años, no tenemos protocolos ni procedimientos para asumirlos, ¿no? Y muchas familias han tenido que luchar internamente para saber cómo ritualizar ese cuerpo. Casi ningún cuerpo ha pasado por tanatorio. ¿Cómo vas a llevar una persona exhumada a un tanatorio? En Timotea Mendieta sí, por cierto, porque los familiares decidieron llevarlo al tanatorio, pero es uno de los únicos casos. Bueno, el caso es que ha habido que ir improvisando temas, improvisando rituales, y ahí los forenses han tenido muchísima importancia. Esta es simplemente para que veáis pues el espacio de una exhumación científica, ¿no? Aquí había 47 cuerpos en Milagros, en un pueblo de Burgos, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es donde trabaja el grupo de Echeverría. Pues aquí veis cómo están trabajando los cuerpos. Hay un elemento didáctico ya dentro de estas propias exhumaciones, y es que al atardecer, cuando se acaban los trabajos, algunos investigadores belgas han hablado de seminarios portátiles, ¿no? Lo que ocurre es que el forense, por ejemplo, aquí estaba Paco Echeverría, está explicando qué es lo que ha aparecido. Entonces, fijaros, eso es lo que os comentaba antes de la importancia del relato forense para aproximarse al pasado. Él lo que está diciendo, aquí hay 27 personas de tales edades, aquí veis el cuerpo, aquí veis, esto es una huella, aquí este es un tiro, este agujero que veis en el cráneo es un orificio de entrada, aquí hemos encontrado 3 casquillos de bala, es decir, que los familiares que se aproximan a las exhumaciones están relacionándose con sus familiares a través de este relato forense. Eso es algo realmente llamativo del caso español, porque en otros casos, por ejemplo en Argentina y Chile, que están judicializados, los familiares no tienen acceso, porque es un escenario de crimen y por lo tanto hay un secreto judicial en torno a las exhumaciones. Sin embargo, aquí aparece el que quiere y saca fotografías con sus móviles y bueno, es realmente sorprendente, ¿no? Y Paco Echeverría lo que hace es que va dando juego al equipo. Me dice a mí, a ver Paco, ¿qué haces ahí arriba? Bueno, yo tomo testimonios, bla, 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 soy antropólogo social y me interesa esto. A ver, en esa esquina de la fosa, ¿qué pasa? Bueno, aquí hemos encontrado un individuo en decúbito supino, con un tiro de gracia, no sé qué, con la costilla reventada. Entonces, de alguna manera hay una mediación científica, ¿no? con el pasado que hay en las fosas, ¿no? Por eso la vida científica de los cadáveres, pero es que esto no para ahí, va mucho más allá, ¿no? El tema del ADN, bueno, aquí es una toma de ADN. En las tomas de ADN los familiares están relatando la historia del familiar al mismo tiempo que se toma la muestra. Hay una mezcla allí de testimonio oral es algo realmente llamativo. Y el tema del ADN, la mayor parte de las veces no se va a resolver, pero es muy simbólico, es un acto, digamos, de empatía con tu familiar, el donar una gota de sangre o un poco de saliva para intentar producir o sea, que tiene una identificación, es decir, que tiene un efecto sociológico y simbólico mucho más allá del puramente técnico. Ya voy a ir acabando porque bueno, pues tengo muchísimas cosas y me quedan muchas, pero simplemente os quería comentar este tipo de temas, ¿no? Como demostración de que es la ciencia forense la que está mediando de la manera más masiva, ¿no? en esta reconexión con el pasado, con la guerra civil, a través de estas exhumaciones de fosas comunes, con los civiles ejecutados. Este es un acto de devolución de restos
en el pueblo de Fontanosas, del que os he hablado ya varias veces, ¿no? El de la carta y el niño ejecutado, ¿no? No sé si veis, no se ve muy bien, pero están allí las cajas, con los cadáveres, y aquí está el forense Paco Echeverría. Este es un acto de reparación, es un acto de homenaje. En este caso se hizo, el alcalde del PSOE, el alcalde pedáneo, lo apoyó, estaba allí, impulsó, una persona que se vinculó políticamente, o sea, que realmente dio cobertura política a todo el tema, a toda la exhumación. Entonces, allí pues algunos familiares hablaron, el alcalde habló, pues bienvenidos de nuevo al pueblo, bueno, los recibimos de vuelta, aunque estaban allí, pero bueno, de alguna manera, en este caso además había sido un entierro de castigo, porque los habían enterrado a los 7 boca abajo, y en el eje norte-sur, cuando se suele enterrar en el eje este-oeste y mirando hacia arriba. Es un castigo simbólico, es matar después de la muerte, porque impiden que participen de la resurrección de los justos. Entonces todo el mundo en el pueblo sabía que estaban tumbados, violando, digamos, el ritual del cementerio, el ritual católico del cementerio, ¿no? Bueno, pues el caso es que el momento culminante de esta devolución tan emotiva de los cuerpos que se pasean por todo el pueblo hasta el cementerio, y todo el mundo lo ve, aunque la gente a veces cierra la persiana, pero es un momento, eso es un hito en un pueblo, que vuelvan, digamos, de una manera legítima, apoyados por instituciones. ¿El momento culminante cuál es? Cuando el forense pone su PowerPoint y explica qué es lo que ha pasado en el laboratorio. Entonces aquí veis cómo está, en este caso está la diapositiva que pillé en la fotografía. Bueno, este es un fotógrafo, Clemente Bernal, muy bueno. Es de la exhumación de Priaranza al Bierzo del año 2000. Pero bueno, entonces la gente está allí y está, digamos, absorbiendo la guerra civil a través de estos relatos forenses de laboratorio, de las transacciones científicas con los cuerpos en los laboratorios forenses, ¿no? Pero eso no es todo, y sigo añadiendo, ¿no? Cuando se les entregan los cuerpos, en este caso, ¿qué es lo que hay encima del pequeño ataúd donde va el cuerpo? El informe forense, que se entrega a cada familiar. Entonces, llegamos al cementerio y los familiares están allí en el cementerio consultando el informe forense. ¿Qué es lo que ven? Esto. Dentro del propio cementerio, lo que se está consultando son estos textos científicos, ¿no? que expresan, digamos, ordenan, ¿no? Estas son algunas páginas del informe, ¿no? Este es muy interesante y, bueno, y habla de cómo está este efecto CSI, ¿no? Está llegando, está cobrando una importancia tremenda, ¿no? Dentro del caso español. Y ya para acabar os pongo otro ejemplo, que es este, que es una fosa común en Landaya, en Burgos. Está fotografiada con una fotografía de 500 gigas, hecha a tamaño real, impresa sobre un plástico, y es una fosa que es muy curiosa porque cuando uno ve una fosa común parece que ve los huesos desnudos, ¿no? Parece que están desnudos ahí, pero están vestidos de forense realmente, ¿no? Porque si uno se fija, los cuerpos tienen flechitas que apuntan al norte o tienen una especie de chinchetas de colores donde ellos ponen, donde aparece un objeto personal, un lapicero, por ejemplo. Eso es muy emocionante cuando salen lapiceritos que llevaban aquí para notas que escribían desde la cárcel. Los relojes también se para el tiempo cuando aparece un reloj. Bueno, son objetos muy, muy tremendos. Ellos lo van marcando todo. Luego tienen los jalones a los lados que marcan de 10 en 10 centímetros, tienen el norte, es decir, que aunque parece que son huesos desnudos, es una escenografía forense, ¿no? Entonces, esta fosa común la hicieron en una exhumación los forenses, la presentaron, ¿no? Una exhumación sobre cómo se exhumaba, y la ponían en el centro. Y cuando la retiraron, la asociación, la RMH, la pidió. Es que se dobla y te la puedes poner debajo del brazo y la llevas. Es una fosa común portátil. Esto es la Plaza de Sol en Madrid, una manifestación en la Plaza de Sol. Y aquí veis cómo se concatenan dos de las cosas de las que he estado hablando, ¿no? Por un lado, esta vida científica, y por otro lado la vida judicial, ¿no? Aquí les han colocado fotos de desaparecidos completamente descontextualizadas. No tienen nada que ver las personas que están dentro de la fosa común. Mucha gente que pasa por allí ve la fosa y ve huesos, no sabe ni dónde están exhumados, pero a los lados veis que han puesto fotografías de desaparecidos, ¿no? Es decir, que incluso este relato forense está siendo reciclado por el propio movimiento memorialista
para hacer sus homenajes, ¿no? Sus actos en distintos lugares, ¿no? Esta fosa común la han llevado a Bruselas, la han exhibido delante del Parlamento, la han llevado al Supremo, la llevan por todos los lados, ¿no? Es decir, se ha convertido también en un emblema, y hay varias de estas ya, ¿no? Ya no solamente con esta fosa, sino de otros lugares. Bueno, tengo muchísimo más que contar, pero también me gustaría que hubiera algo de coloquio. He dicho muchísimas cosas, yo creo que más de lo que yo he dicho, pues las imágenes también ayudan a acercarse pues al terreno donde trabajamos, ¿no? Lo que está pasando en estas fosas, en torno a ellas, en los homenajes, etcétera. Y bueno, para mí es casi más importante que veáis las imágenes que lo que yo pueda decir. Y, pues muchas gracias por estar atentos. Bueno, pues ahora tenemos tiempo, ha habido grandes temas que han surgido y yo estoy seguro que entre el público habrá alguna cuestión que preguntar o que discutir. Bueno, empiezo yo en todo caso por romper el hielo. Yo quería preguntarte, es un tema muy amplio, desde luego, pero sí que me gustaría que elaboraras algo de la idea de reparación, por una parte. Porque a veces la reparación se entiende como una reparación económica, tú estás hablando de una reparación simbólica, estás hablando de una escenografía y demás. Entonces me gustaría que elaboraras algo sobre la idea de reparación o las distintas ideas que contempla o que incluye la noción de reparación y la cuestión de la impunidad, también de la cultura de la impunidad, no solo impunidad en el sentido judicial, sino una cultura de la impunidad que, bueno, se habla en muchas ocasiones precisamente de cultura, ¿no? Bueno, reparación. Bueno, yo soy antropólogo social, entonces de entrada, siempre que decimos un concepto, pues no lo hago aquí porque es un poco feo, ¿no? Pues le ponemos las comillas, ¿no? Decimos reparación, ¿no? Decimos, los ponemos entre comillas en el sentido de que son significantes vacíos, o sea, no significan nada. La reparación se llena de contenido en los procesos sociales. Pues lo que puede ser importante en Colombia, a lo mejor aquí no tiene ninguna importancia, y un detalle que aquí puede ser fundamental, en otro contexto no funciona, ¿no? Entonces nosotros, o sea, yo no sabría decirte qué características tiene la reparación. Lo que sí que trato de analizar es cuáles son las formas que toma, las formas que adopta en el caso español, ¿no? Y aquí sí que es verdad que la reparación económica no se ha solicitado especialmente, porque casi es como humillante, ¿no? Antes estábamos hablando de los distintos tipos de víctimas que hay en el espacio público en España, ¿no? Y institucional, ¿no? Siendo como son las víctimas de ETA la víctima más potente, ¿no? Y la que tiene más una estructura de reparación más elaborada desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de reparaciones morales y también económicas, ¿no? Cosa que las víctimas del franquismo no tienen, y yo creo que tampoco aspiran a la equiparación, digamos, con las víctimas de ETA, ¿no? Yo creo que el tipo de reparación que se está pidiendo es más bien de tipo simbólico, y tiene que ver con a mí por eso me parece que, por ejemplo, las devoluciones de restos, la exhumación tiene un efecto reparador, eso es evidente, ¿no? Pero me parece que mucho más tiene el cierre que se hace en los municipios, ¿no? Cuando vuelven los cuerpos, y aunque no estén identificados uno a uno, los familiares saben que sus muertos están yendo al lugar donde deberían estar, en pueblos donde hay muchas más personas en los cementerios que en el propio pueblo, ¿no? Entonces eso tiene una importancia bastante. Ha habido, por ejemplo, dentro de temas de reparación, la ley de memoria histórica que hizo el gobierno de Zapatero en el año 2007 proponía un certificado de víctima. Tú podías, si cumplías una serie de características, pedir un certificado de víctima, y luego te lo ponías en un marco ahí, como los dentistas, ¿no? Soy víctima del franquismo. Bueno, el fracaso de esta iniciativa fue monumental, o sea, no lo ha pedido casi nadie,
porque bueno, sí que ha habido gente que lo ha pedido, algunas asociaciones que lo han impulsado, pero las víctimas del franquismo dicen, vamos a ir, para mí una reparación, vamos a ver, no me des un certificado como si hubiera hecho un cursillo un curso de verano, o sea, pero es que además ponían pegas, no, porque no tienes acreditado suficientemente que tu abuelo fue fusilado, no sé qué, hombre. Entonces, eso de repente no funcionó muy bien, ¿no? Por ejemplo, lo que están pidiendo como reparación, que sería muy importante para las familias y que no ha sucedido, es que se cancelen, que se reviertan los juicios por los que fueron condenados. Porque a pesar de que son exhumados y llevados al cementerio, aquellos que han pasado por consejo de guerra, es decir, la guerra civil, durante los primeros meses, la época que se llama el terror caliente, hubo asesinatos por ambos bandos, el momento de más mortandad, más brutal, más salvaje, ¿no? Y luego ya se legalizó y la gente pasaba por consejos de guerra, que bueno, en fin, los consejos de guerra eran como os podéis imaginar, ¿no? Pero en esos consejos de guerra que tienen un valor judicial y que no han sido desmantelados ni han sido revertidos por el Estado español actualmente, esas personas están condenadas a muerte por crímenes, que puede ser por rebelión, paradójico una persona que defiende la República que sea acusado de rebelión, ¿no? Pero bueno, esa era la retórica franquista, ¿no? Entonces, las familias, para ellos un hecho reparador sería que se revirtieran esos consejos de guerra, que se declararan nulos esos consejos de guerra. Pues no ha sido capaz el Estado de hacerlo, no ha sido capaz. De hecho, en la Ley de Memoria Histórica lo que se hace cuando se menciona este tema es que se declaran ilegítimos, pero no ilegales. Pero ahí hay un matiz como que, vale, sí es verdad, se hicieron como se hicieron, pero no los anulamos, ¿no? Entonces, para muchas familias la verdadera reparación sería que su abuelo dejara de ser un criminal según la legislación española, ¿no? Por defender a la República o simplemente porque le cogieron en un camión y se lo llevaron y lo mataron en algún sitio, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de ver es cuáles son los elementos reparadores, ¿no? Para muchas personas recibir el ataúd identificado, el informe forense también es reparador para mucha gente, porque el informe forense tiene unos logos, y estos logos son del Ministerio de la Presidencia, del Gobierno de España, como se dice ahora, ¿no? Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, como los de tráfico, ¿no? Bueno, pues tiene ese logo, tiene el logo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de la Universidad del País Vasco, y de repente recibir eso es mucho más poderoso que el diploma, ¿no? El hecho de tener una legitimidad institucional de la memoria de tu familiar, ¿no? Entonces, a veces son cosas que no están hechas a propósito, pero que tienen un efecto simbólico. Pero depende también de las culturas políticas. Es un tema para seguir mucho rato. Sí, yo quería hacerte una pregunta un poco centrada en cuestiones artísticas, ¿no? Ya que estamos también aquí en un museo, ¿no? Porque tuve ocasión de empezar en 2011 un pequeño estudio sobre la actividad de diferentes artistas que en España hubieran trabajado sobre la memoria histórica, las consecuencias de la guerra civil y la represión franquista, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar, me encontré con que, sobre todo en los primeros tiempos de la democracia, de la joven democracia española, había habido unos vacíos tremendos, prácticamente en los 80, salvo algún trabajo muy inicial, cuando estaba viviendo en Nueva York, Francesc Torres, ¿no? O Joan Brossa. Ahí está, le he puesto la fotografía a Francesc Torres. ¿Dónde la has puesto? Está ahí. Sí que no lo veo. Sí. Perdón. Y digamos, pues prácticamente no encontré nada más en los años 80. Es cierto que después, a partir de los 90, aunque tampoco haya un número ingente de artistas que se hayan interesado por este tipo de cuestiones, pero sí que afloran algunos nombres más, como Montse Soto, María Ruido, por ejemplo, Sánchez Castillo y demás, ¿no? Imagino que querías preguntarte un poco por tu experiencia, si has tenido a lo largo de estos años, ¿no?, relación con estos artistas y, digamos, sobre los planteamientos que han propuesto a la hora de, digamos, fomentar el conocimiento de la memoria histórica. Sí, muchísimo. A mí me interesa mucho el tema que estás comentando. Me parece que está infrainvestigado y hay que trabajarlo de manera muy sistemática, porque están pasando, o sea, dentro de los procesos de memorialización, hay algunos que son más digamos, estereotípicos, ¿no? O sea, colocar un monolito o que están más vinculados con culturas globales del Holocausto, las listas de nombres, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que hay cierta producción artística
alguna de ellas sí que ha conectado incluso con los movimientos sociales, otra es más, digamos, de galería, ¿no? Porque también hay que diferenciar ahí, ¿no? Los artistas que trabajan para entornos globales, ¿no? O los artistas que tienen un compromiso político, digamos, con el propio proceso, ¿no? Esta fotografía es Francesc Torres, que hizo un libro de fotografía, es un artista conceptual catalán que vive entre Barcelona y Nueva York. Bueno, tú le conoces mejor que yo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y él en el año 2004 quería hacer una intervención artística, ¿no? Y más que nada pues la llevó al International Center for Photography, se llama así, el de Nueva York, y luego fue a la Smithsonian, y fue uno de los momentos en los que salieron al público estas exhumaciones, y él pues lo conceptualizó y sacó un libro que se llama Oscura es la habitación donde dormimos, donde fue muy gracioso porque él tenía 2 becas americanas, y en Cataluña no le dejaron, no había exhumaciones en aquel momento, le dijeron que no, porque quería hacer una fosa catalana. Se puso en contacto con la RMH y le dijo, tenemos fosa pero no tenemos dinero. Y yo le dijo, tengo dinero pero no tengo fosa. Entonces a cambio lo tuyo, lo comido por lo servido. Y entonces él pagó la exhumación, un artista conceptual, a cambio de que le dejaran fotografiar, ¿no? Aquí tenéis algunas de las fotografías de todo esto, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos nada más, porque la parte final la tenía dedicada al tema es una de las fotografías que hizo Francesc, la que estaría haciendo probablemente en la fotografía anterior, que ya veis un tiro de gracia en el cráneo, ¿no? Una huella de un disparo, ¿no? Sánchez Castillo, tú lo has mencionado, le conozco muy bien y es una persona bien interesante, ¿no? La forma en la que está trabajando con la estatuaria franquista, en este caso esta pieza que se llama el Tratado de Madrid, ¿no? Que también expuso en Nueva York y por ahí. Bueno, es una estatua de Franco, pero no sabes muy bien si está saliendo o se está enterrando, ¿no? Esa es un poco la ambigüedad con la que siempre juega Sánchez Castillo, ¿no? Es una fosa común, pero al mismo tiempo pues puede ser la huella de una bomba, una explosión, ¿no? Entonces, a mí me parece que su trabajo es bien interesante, ¿no? Y él sí que tiene contacto con el movimiento memorial. Tiene también unas pestañas de Franco por ahí muy interesantes, ¿no? Aquí esto es estos son ya artistas que trabajan concursos donde participan artistas, pero ya para construir lugares de memoria concretamente. Ya no estamos como Sánchez Castillo, que va a Arco, que va a ferias internacionales de arte, sino que, por ejemplo, en este caso, esta pieza de Rodrigo Romero, que es del año 2015, que tiene mucho que ver con la desaparición, es un escultor madrileño, y esto es el Parque de la Memoria de Sartaguda, en lo que llaman el pueblo de las viudas, en Navarra. Allí mataron más de 90 personas y todas las mujeres quedaron viudas. Bueno, todas un buen número altísimo de mujeres, ¿no? Entonces esta pieza, por ejemplo, ahí se ve el bulto redondo, se ve a la mujer, se ve a su hija y el marido, que es el desaparecido, aunque aquí le llama reconstrucción, solamente se ve cuando tú miras la escultura de una postura frontal. Si tú te giras, te vas hacia un lado o te vas hacia el otro, no ves más que unas barras. No sé si veis aquí cómo se está descomponiendo, ¿no? la figura de la desaparición. Es una figura bastante potente. Y en el Parque de la Memoria de Sartaguda hay también una pieza ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, de un escultor vasco muy conocido que se está especializando en Néstor Basterrechea. También hay una escultura de Néstor Basterrechea, que tiene otra también en Bilbao, y está moviéndose por distintos entornos, ¿no? Allí mismo, al lado de Sartaguda, en Peralta, se hizo un monumento a las mujeres represaliadas, ¿no? En este caso es José Olivarrena, se llama La Hermandad, y a mí me pareció un monumento muy bonito, y también se inauguró es un artista navarro, ¿no? Se inauguró dentro en un pueblo en el que también habían ejecutado muchísimas personas, muy cercano a Sartaguda, y entonces, bueno, lo que hizo son mujeres rapadas. Entonces, en el vuelo de la falda, lo que hizo fue coger piedras de río, cantos rodados de lugares próximos a lugares de ejecución en Navarra. Entonces, durante varios días la gente pudo ir con rotuladores, escribió mensajes en estas piedras, y luego la gente ha seguido escribiendo mensajes, y es más, detrás de estas 3 mujeres hay un buzón en el que también está hecho con la misma estructura metálica, donde tú puedes escribir una piedra y echarla al buzón, y ahí se queda acumulada y se va acumulando mensajes, digamos, para los fusilados o los desaparecidos, ¿no? Este es un monumento que a mí me encanta, que también está hecho por un familiar, pero que también es artista,
que este se llama Francisco Cedenilla, es el monumento a los olvidados de la guerra. Este tiene la peculiaridad de que ha sido ejecutado. No sé si veis los disparos sobre el propio monumento. Inauguraron el monumento y lo acribillaron a tiros. O sea, los refusilaron, ¿no? Es un monumento a los desaparecidos de toda la región del Valle del Tietar, ¿no? Entre Cáceres y Ávila, ¿no? Es decir, estamos haciendo un seguimiento de todos estos monumentos porque realmente hay muchísima producción artística. Lo que pasa es que de momento sistemáticamente no se ha... A mí me interesa mucho porque me parece que el arte abre un espectro de representación que enriquece el debate, ¿no? Y a veces el debate político ha sido muy cerrado, muy pobre. A mí me ha parecido paupérrimo el que ha habido durante los últimos años y yo tengo una enorme confianza en los artistas. Otra cosa que he comentado antes brevemente es que en un proyecto europeo que tenemos ahora, cuando en la Unión Europea te dan dinero, de alguna manera te recomiendan o lo ven con buenos ojos que haya producción artística vinculada a la producción científica. Entonces no nos dejan simplemente escribir artículos que nadie va a leer en revistas especializadas. En nuestro caso tenemos es un proyecto que se llama Unrest o Incomodidad, ¿no? Que es sobre el legado cultural de las guerras en Europa, donde trabajamos comparativamente con museos de guerra y también con exhumaciones. Antes os he contado las que hacemos, que las coordino yo esa parte, la de España, Bosnia y Polonia. Pero se va a hacer una exposición en un museo con piezas que de alguna manera se coloquen, utilizando nuevas tecnologías también para provocar relatos simultáneos, digamos, sobre piezas, un poco en el contexto de la memoria agonística esta que he comentado anteriormente. Esa es una exposición que se va a hacer, pero también hemos trabajado con un grupo de teatro de Madrid, muy bueno, que tiene una trilogía a la memoria, unas obras absolutamente espectaculares, una gente del entorno de Juan Mayorga, muy potente. Es una compañía que ha sobrevivido y bueno, hicieron una obra de teatro que se llamaba El Triángulo Azul, que era la obra era el espacio escénico, era el laboratorio de fotografía de Mauthausen, donde estuvo Francisco Boix, ¿no? Las fotografías de Francisco Boix también fueron importantísimas. No sé si conocéis la historia de Francisco Boix, ¿no? que bueno, consiguió sobrevivir, él era del Partido Comunista, robó un montón de negativos, los consiguió sacar del campo, luego se recuperaron varios de ellos, él pudo testificar en Nuremberg también con esas fotografías. Él dice que sacó decenas de miles, pero se perdieron, pero en esas fotografías había líderes nazis entrando en el campo de concentración, líderes nazis que decían que no sabían de qué les estaban hablando. Ahí estaban las fotografías de Francisco Boix. Bueno, pues la obra de teatro es una obra de teatro además en un registro cómico. En un registro pues está el chotis de la cámara de gas, ¿no? El pasodoble de la alambrada electrificada. Y de alguna manera juegan con el espectador llevándole al límite de la representación, que es uno de los temas que yo creo que nos interesan más, ¿no? Cuando hablamos de arte y dónde llega lo políticamente correcto, ¿no? En qué momento empezamos a chirriar o a enseñar o a cruzar umbrales, digamos, de representación del horror, ya sean artísticas o de otro tipo, ¿no? Entonces ellos, de hecho, cuando fuimos al estreno, yo iba con Emilio Silva, que fue el fundador de la RMH, y hubo una parte de la pieza que le resultó muy desagradable y la cambiaron, porque él dijo, mira, esto me ha parecido ya que habéis cruzado el umbral. Y a mí me pareció interesante, yo como investigador digo, a ver, ¿cuál es el umbral que están cruzando? Porque claro, a nosotros lo que nos interesa es ver hasta dónde puede aguantar un activista, digamos, de la memoria, ciertos tipos de representaciones. Por esta obra del Triángulo Azul les dieron varios premios Max y el Nacional de Literatura Dramática, ¿no? O sea, es una obra muy sólida, con música en directo, bueno. Y luego, entonces nosotros les contratamos para el proyecto, ¿no? Les contratamos, bueno, les incluimos dentro del proyecto y han hecho una obra de teatro que ojalá podamos traer a Valencia, a ver si es posible, que se llama Donde el bosque se espesa. Entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar con ellos, fundamentalmente como son amigos míos, porque estuvieron en el CSIC, en una serie que hacía Juan Mayorga, de pensamiento y teatro. Cada vez que había una obra que se estrenaba en Madrid, buscaban investigador y cruzaba a los investigadores con los dramaturgos. Una cosa preciosa. Y yo allí conocí a mi Comicón por estas obras sobre memoria histórica, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido dialogar mucho de qué tipo de material estamos sacando, cuáles son los debates que tenemos, y ellos lo han traducido al lenguaje dramatúrgico, ¿no? Y entonces han hecho una obra de teatro que es como un thriller político,
en el que nada es lo que parece, todo lleno de apariencias y donde al final todo está al revés de lo que uno... Es una obra muy larga, el problema es que no es una obra no es una obra barata de mover, porque como teníamos financiación europea, yo creo que es la vez en su vida que han tenido más dinero han compuesto la música, una fusión entre música balcánica y música española, tienen música en directo, tienen un espacio escénico de primera fila, el espacio luminoso. Bueno, ya os mandaré el dossier si queréis, porque es una obra realmente espectacular. Es decir, y yo creo, la gente, llenamos un teatro de 400 personas para el estreno y la gente salía temblando de la obra de teatro. Fue realmente un impacto emocional tremendo. Y yo creo que para mí ha sido unas experiencias profesionales más bonitas, ¿no? En la colaboración. Vosotros seguro que lo hacéis más a menudo, pero para mí era la primera vez de una colaboración tan directa con una producción artística, ¿no? Y ha sido fantástico ir a los ensayos, ver cómo crecían los personajes, cómo los actores se hacían con ellos y luego cómo los vestían escenográficamente, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, tienes toda la razón del mundo, el arte es uno de los lugares para mirar estos procesos, definitivamente. Bueno, pues ¿alguien se anima? Venga. ¿Alguna pregunta? Sí. Pero un momento que va a llegar el micro. Bueno, quería añadir una cosa que todavía afecta, que es muchas asociaciones en Marruecos, el norte, reclaman a España por las químicas de guerra, lanzamiento químico que se hizo en el Rif y todavía que no se habla y todavía afecta a mucha población, sobre todo ahora los niños que nacen con cánceres, defectos, pero no se dice nada oficial. No, por tanto, en gobierno marroquí ni España, y siempre se archiva, no se sale a luz ni se habla. Y mientras tanto que todavía vive, que la gente lo sufre. Es una guerra química que de alguna manera causada por la guerra anual. Sí, fíjate estos procesos tienen efecto contagio unos a otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, hablando concretamente de Marruecos también, en la zona, eso es un tema terrible del que estás hablando, ¿no? Que yo no sé cómo se está construyendo la memoria local, no tengo información, ¿no? Se archiva todo. Pero digamos que las personas afectadas, las familias afectadas, construyen algún tipo de relato sobre ello. Sí, se hacen asociaciones, se describe, sí. Y desde el punto de vista de los monumentos, o sea, ¿hay algún tipo de monumentalización o en el espacio público el gobierno marroquí no lo permitiría? Sí, así. Así es. Porque ellos lo que reclaman, que el gobierno de Marruecos tiene que reclamar a España. Entonces ellos quieren reclamar a España y al mismo tiempo piden, por eso en Marruecos, por las relaciones diplomáticas, pues queda todo archivado. Porque también España, porque Marruecos no le interesa porque sale también el tema del Sáhara también. Claro. Una cosa lleva a la otra. Claro. Pero el caso que todavía una población que todavía está afectada, que no que es una cosa del pasado que no está nadie afectado. Hay una cosa y tiene que ver con, por ejemplo, en el caso español, esto ha estado tapado también durante décadas. O sea, toda esta represión de retaguardia de los paramilitares franquistas, vamos, de la Falange o la Guardia Civil, ha estado, es decir, por supuesto los historiadores lo conocían muy bien, los de la Guerra Civil, pero digamos, no ha estado debatido en el espacio público y tuvo que ser una persona que daba la casualidad como una conjunción astral, ¿no? Primero, que el año que exhumó fue el cambio de siglo, ¿no? Que eso ya le da como un número redondo, ¿no? El año 2000, ¿no? Que cuando empezó. Luego que él era sociólogo y entendía el proceso y era periodista y tenía contactos en los medios, ¿no? Entonces, son esos elementos que hacen que la exhumación de Pridanza del Bierzo ponga en marcha un proceso que un año antes era absolutamente inimaginable. Y mucha gente, muchas generaciones, varias generaciones, 2 generaciones, muchos de ellos murieron sin poder ni siquiera hablar en sus casas sobre lo que les había pasado. Lo que te quiero decir es que yo no sé, pero es un tema muy largo, ¿no? Pero dado ahora la expansión de las culturas de derechos humanos por todo el mundo,
los temas de violaciones tan graves, ¿no? Como, por ejemplo, la utilización de armas químicas sobre población civil, ¿no? que estás describiendo, tienen posibilidades de emerger, pero a lo mejor no ahora, sino en el momento que les toque. O sea, en España, hasta el año 2000, las exhumaciones eran prácticamente o clandestinas o sin ningún tipo de impacto público. A partir del año 2000 han sido los nietos de esas víctimas directas, ¿no? Y ahora los bisnietos, los que están sacando todo esto a la luz y están volviendo, pues, como estos fantasmas de la guerra civil. Y yo creo que ahora hay también un tema del que hablas tú cuando hablas de Camboya y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la saturación, ¿no? Con cuánta cantidad de trauma es capaz de absorber un espacio social. Y yo se lo digo a mis amigos de la memoria histórica, porque ellos han tenido unos años en los que han estado en los medios de comunicación todos los días, para arriba, para abajo, todos los días. Y ahora como que ha bajado mucho, ahora la gente habla de Cataluña, ¿no? Y a nadie le importan las exhumaciones o mucho más locales, pero es que bastante se han mantenido en una sociedad tan bulímica como la nuestra. Bastante tiempo han estado en los medios de comunicación. Y también hay una saturación de la empatía, o sea, toda la acumulación de imágenes de desaparecidos, de muertos, el hablar de muerte, el hablar de catástrofes. No estoy hablando ahora del caso del RIF, sino más globalmente, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora, por ejemplo, a mí, cuando he hecho algunas conferencias que he coincidido con actores humanitarios, ¿no? Ya para sacarlo fuera del tema de la violencia política, ¿no? Maremotos, ¿no? o terremotos, explosiones de volcanes. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Inmigrantes ahogándose en las costas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que nos activemos como solidarios, ¿no? Y demos un dinero a una cuenta corriente para un desastre? ¿Cuánto tiempo nos dura eso, ¿no? Ellos los actores humanitarios dicen, es que hemos tenido que ir empujando las imágenes para hacerlas más chocantes, porque todos tenemos las retinas saturadas de catástrofes, ¿no? Todos hemos visto genocidios, hemos visto asesinatos, aparte de lo que vemos de ficción, lo que vemos real en los medios de comunicación, ahora con las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil movilizarnos de manera solidaria en causas humanitarias, porque es que ya... otro desastre. Acordaros del niño este que llegó a las costas, Ayán se llamaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el impacto de esta imagen? Que además es una imagen que, por lo que he entendido, estaba trucada, ¿no? Que le habían colocado al niño de cierta forma, al fotógrafo. Bueno, ha habido algún premio Pulitzer que ha acabado suicidándose también por manipular ese tipo de imágenes de sufrimiento, ¿no? De hambrunas africanas, etcétera, etcétera. Es decir, son temas que ahora mismo buscar solidaridad es cada vez más difícil para las personas afectadas por el veneno químico, ¿no? en el RIF, o para los saharauis, ¿no? que también están de alguna manera en un limbo, ¿no? Ahí desde hace décadas, ¿no? Pero son temas de mucha importancia, ¿no? Bien, ¿alguna intervención más? ¿No? Sí, adelante, María. Bueno, desde 2014 que fui invitada a participar por el grupo de la Recerca per la Memoria Histórica en Castellón, que son como bastante activos y potentes. Y bueno, pues participé en una exposición que organizó la Galería Canem. Y bueno, fue como algo que a mí me había atraído siempre, todas estas cuestiones, pero descubrí ahí tuve una sintonía y descubrí un camino interesante para investigar desde el punto de vista de la práctica artística, estoy comentando. Y bueno, pues hice un trabajo fotográfico, que es lo que hago normalmente, di mi visión, mi aproximación del tema. No practico un tipo de fotografía documentalista. En fin, el caso es que yo lo que quería era pisar ciertos lugares y a ver qué podía hacer. Sí, funciona, ¿no? Pisar ciertos lugares para ver qué imágenes podía yo obtener de ahí para construir un relato, ¿no? Fotográfico. Y bueno, lo que quiero comentar es que cuando estás en ciertos sitios hay una carga, o siento yo que hay una carga emocional, hay algo que te llega, ¿no? Te llega y yo lo sentí así, ¿no?
En el caso del el trabajo que hice en Castellón, que bueno, estuve en el cementerio de Castellón, y entonces yo quise que me acompañaran a ver las zonas donde había habido fusilamientos, que ahí hay una tapia, en el río Sec, que le llaman, no sé si lo conoces, ya no pasa río, pero bueno, era la zona donde hubo fusilamientos. Y bueno, me explicaron todos los porque los del grupo este de la memoria son, bueno, gente muy interesante, muy activa, y conocen todo. Hay un historiador que igual lo conoces, se llama Juan Luis Porcar. No le conozco. Bueno, tiene ahí literatura sobre el tema y ya te digo, son muy activos. El caso es que me iban contando un poco los relatos, que era lo que yo al final yo quería, porque claro, no era solo llegar y sin conocer echar o hacer unas fotos, construir algo, sino que el relato que me fueron contando fue fundamental para yo luego hacer un trabajo, ¿no? Y entonces lo curioso o lo que yo no desconocía era que Juan Luis me lo iba comentando. Bueno, estuvimos en una zona que ya han limpiado, han organizado la zona del cementerio, pero la zona civil, y donde están todavía como los enterramientos, o sea, las fosas siguen allí, que es algo que yo en esta aproximación que he tenido en estos 2-3 últimos años con esto, pues me ha parecido increíble que, bueno, que en este país todavía permanecen miles, ¿no?, o cientos de fosas y sigue estando el panorama de esta manera, ¿no? Y vas a un cementerio y bueno, las estás pisando. Y claro, me llama mucho la atención que gracias, entre comillas, por decirlo así, a la meticulosidad de los militares franquistas, se ha obtenido o se ha llegado a tener mucha información de quiénes estaban, de quiénes fueron fusilados, por qué motivos, de qué hospital procedían, de cuál era la procedencia y quiénes eran. Y todo eso estaba súper organizado, ¿no? Sin embargo, bueno, como el bando republicano, pues bueno, era más caótico, reinaba el caos, digamos que fusilados por parte del bando republicano, no sé, ahora me comentarás si es así o no, pues digamos que no existe esa documentación, ¿no? Y bueno, que eso me resultaba muy curioso, ¿no? Que gracias a esa meticulosidad militar, ¿no?, había como, bueno, libros y libros que esta gente pues han tenido a su alcance y bueno, pues se ha sabido, ¿no?, todo esto donde estaba, ¿no? Y en fin, vengo a decir esto, ¿no?, que cuando hurgas un poco encuentras muchísimo, ¿no? Luego también en Vinaroz hice también un trabajo, que esto ha sido ahora este año, y me interesaba especialmente, bueno, tuve la propuesta de Vinaroz, de la Caixa de Vinaroz, del Espai de Sebastián Miralles, y yo digo, pues si voy a Vinaroz hago algo sobre la memoria histórica, que seguro que hay, y ciertamente había muchísimo, hay todavía, hay gente ahí muy activa y dedicada a eso, y bueno, que he tenido la posibilidad, bueno, me pasaron, después de firmar un papel para que eso yo no lo difundiera y tal y cual, pero bueno, todos archivos, ¿no?, archivos del Ministerio de Defensa, que son todas las causas y los juicios sumarísimos. Y entonces, en fin, que empiezas a investigar y que esto no acaba. Vengo a decir que es que esto no acaba, que es que en este país esto está todavía, hay muchísimo, y luego mucha de toda esta información está precisamente, pues eso, en el Ministerio de Defensa, está muy oculto, no trasciende, solamente pues ciertos grupos activos tras mucha lucha, más me lo comentaban en Vinaroz, que bueno, después de luchar mucho y tal, consiguieron, ¿no?, todos estos archivos, pero porque claro, gente de esa zona, ¿no?, gente del maestrazgo, ¿no?, fundamentalmente, en fin, muy interesante, vamos. Entonces, pues bueno, sí, me va a decir que desde el punto de vista artístico creo que sí, que todavía hay una óptica, un enfoque, una visión que bueno, que hace por seguir descubriendo. Mira, me voy a referir a esta obra que es muy temprana de Francesca Abad, que se llama El Camp de la Bota, que es un lugar donde fusilaron en Barcelona, donde hicieron el fórum, fusilaron a muchísima gente. Entonces su intervención artística fue recopilar documentos y los iba llevando por espacios expositivos por toda Cataluña, y la gente decía, pues yo tengo este certificado de función, y los iban colocando allí, todo en relación al Camp de la Bota. Es muy interesante
esta pieza de Francesca Abad, que estuvo durante 3 años moviéndose por toda... O sea, que es un poco lo que tú dices, pero sacándolos a la luz y en un espacios expositivos, lo cual también le daba otro tono, ¿no? O sea, no era... O sea, no era un entorno de archivo, ¿no? Sino más bien de cómo construimos una pieza colectivamente, ¿no? Pero hay una cosa que has comentado que es muy interesante, y es la burocracia franquista es maravillosa en el sentido ese vamos, que es milimétrica, ¿no? Pero también lo fue para reconstruir sus muertos, quiere decir que tenemos la causa general, pueblo por pueblo, es una instrucción judicial, pueblo por pueblo, de todas las personas que fueron ejecutados, y mucha gente fue fusilada porque fue señalada como perpetradores, digamos, en muchos lugares de España, ¿no? Y eso es una cosa, la documentación de la causa general es brutal, pero ha tenido un efecto paradójico sobre la historiografía, y es que ha inhibido el estudio sobre la represión republicana, ¿no? Y, bueno, los historiadores lo sabéis mejor que yo, está José Luis Ledesma y luego están los historiadores de derecha que, por supuesto, son checa, pero que realmente historiografía, digamos, seria, pues Ledesma, que es una persona muy de izquierdas, pero tiene, pues estudia represión republicana, y él siempre dice, no, es que la causa general nos ha cauterizado, digamos, porque parece que está todo allí, pero no es verdad que esté todo allí. La causa general contiene también muchos errores y, bueno, pues eran versiones locales de temas, pero eso es bien interesante, ¿no? El documento, ¿no? Es que estos documentos que yo, bueno, pues casualmente me interesé y dije, puedo obtenerlos, a ver con esto si puedo hacer un montaje, no lo sé. El caso es que, bueno, firmé un documento como que, vamos, no iba a hacer un uso, no lo iba, por sobre todo no lo iba a colgar por internet ni nada por el estilo, en fin. Pero yo me sentía verdaderamente abrumada leyendo ya en mi casa desde el ordenador, leyendo estos juicios sumarísimos, estas causas. A ver, me sentía como una intrusa porque, claro, estás entrando en unas vidas de gente que yo digo, bueno, es que igual precisamente sus descendientes no saben nada de esto, ni han podido nunca tener acceso a estos archivos, ¿no? Y realmente saber qué es lo que se escribió, quién dictaminó eso, bueno, el juicio, ¿no? Que les hicieron y el por qué, porque realmente es que están todos los datos, es alucinante, es, bueno, pura literatura judicial, ¿no? Los archivos son dolorosos porque, aparte de que puedes ver la estructura, digamos, de impartición de justicia, entre comillas, aquí ponemos comillas, que condena a muerte a tus familiares, se dan muchas paradojas que a veces nos encontramos con algunos consejos de guerra. Nosotros que trabajamos con los familiares y tratamos de darles toda la información que obtenemos a ellos, que no sabemos si compartir. O sea, hay un caso, por ejemplo, en el que mataron a 2 hermanos y uno sobrevivió. Entonces el relato que había era que les habían torturado y que los 2 que habían matado no habían aguantado la tortura y habían firmado un certificado diciendo que sí, que habían ayudado al maquis y que por eso fueron fusilados. Y se construyó un relato martirial de ellos y heroico del que salió. Porque salió porque había aguantado las torturas. Cuando llegamos al Consejo de Guerra, resulta que el que salió era un afiliado de Falange, que se lo habían arrestado por error. Y tenemos allí en el Consejo de Guerra los careos entre hermanos acusándose unos a otros. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario conocer? Yo no lo sé. Yo no me considero con la capacidad para decidir si darle ese archivo, ese Consejo de Guerra a la familia o no. Porque es muy doloroso, porque el padre con el que trabajamos nosotros era el que había sobrevivido. Había muerto, claro, ya, pero había denunciado a sus hermanos dentro del propio juicio y habían tenido careos entre ellos. Y la historia que había contado al salir no tenía nada que ver con lo que reflejaba el juicio. No sé, hay veces que te quedas como que sí, que son dolorosos. Entonces, pues un poco cuáles son los límites, hasta cuándo podemos seguir dándole vueltas al tema. No sé, yo creo que no hay solución, pero es evidente que la cosa ha bajado y yo creo que para los familiares ahora es mucho más tranquilo, porque ya no existe la presión mediática, política, los insultos, los gritos, la TDT Party hablando del tema y insultando ahorita diestro y siniestro a los familiares. Eso ya no existe, ¿no? Muy de vez en cuando. Pero ahora mismo cuando se hacen exhumaciones todo es más tranquilo, no hay prensa, no hay presión, entonces yo creo que es mejor. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Francisco, por tu brillante intervención y a todos vosotros y vosotras por haber venido. Gracias. Gracias.